Juego de Tronos. El descenso del dragón. 416. La manifestación de los dos dioses exteriores, cuyo estatus superaba al de los grandes antiguos ordinarios, provocó que las constantes físicas de este vasto sector estelar cayeran en el caos. La luz de las estrellas distantes se distorsionó y ondas visibles a simple vista se extendieron por el espacio. Desde su perspectiva, que había existido desde tiempos antiguos, el dragón que tenían ante ellos, compuesto de estrellas, poseía un poder considerable, pero en última instancia era una creación dentro del universo, una anomalía que debería ser fácilmente borrada. No se diferenciaba en absoluto de las innumerables existencias que habían eliminado con tanta facilidad durante los últimos eones. Las fluctuaciones mentales de Nugilek se desplazaban desde el límite entre la oscuridad y la puerta. Esas fluctuaciones estaban llenas de alegría salvaje. En su opinión, con Shub y Yog atacando simultáneamente, el destino de este arrogante dragón estelar ya estaba sellado. Ni siquiera era digno de convertirse en una guardería para que la diosa madre engendrara nueva vida. Sería borrado completamente del tiempo y del espacio por el Señor de la Puerta. Frente a esta doble presión divina, suficiente para llevar a cualquier gran anciano a la locura absoluta, el magnífico cuerpo del dragón forjador de estrellas Liu Qian, construido a partir de núcleos estelares y polvo cósmico, permaneció tan estable como una cadena montañosa que nunca se había movido desde la antigüedad. Dentro de sus pupilas de dragón, la ardiente luz de las estrellas estaba tranquila y sin ondas, como si los dos seres cósmicos superiores frente a él no tuvieran importancia. En su corazón solo había absoluta racionalidad y absoluta confianza en su propio poder. ¿Una guardería? Los pensamientos de Liu Qian resonaron en las percepciones de los dos seres antiguos. ¿Desde cuando el orden del universo fue definido por ustedes? Sus palabras hicieron que incluso el núcleo lógico eternamente operativo de Yok sufriera un ligero estancamiento. Antes de que su voz se apagara, llegó el ataque. La oscuridad sin fin de Shub-Niggurath hirvió primero. Miles de tentáculos viscosos, tan grandes como montañas, salieron disparados de la oscuridad. Estos tentáculos no eran meros ataques físicos. Estaban envueltos en el poder de las leyes del retorno al origen de la vida. Cualquier materia o energía tocada por ellos se descomponía y absorbía forzosamente, convirtiéndose en el alimento reproductivo más básico y fundiéndose en esa oscuridad eterna. Se abalanzaron sobre Liu Qian desde todas las direcciones, buscando arrastrarlo al abismo que nutría y devoraba todas las cosas. Simultáneamente, desde dentro de la puerta de orbes brillantes de Yog-Sothoth, miles de millones de rayos de color indescriptible salieron disparados. Luz de deconstrucción del espacio-tiempo, aparentemente compuesta de información pura. Estos rayos ignoraron las defensas convencionales, fijándose directamente en la línea de tiempo existencial y las coordenadas espaciales de Liu Qian, con la intención de borrarlo por completo de cada momento del pasado y de cada posibilidad del futuro, haciéndolo como si nunca hubiera existido. Este fue un borrado basado en las reglas subyacentes del universo. Incluso antes de que los ataques aterrizaran, la presión combinada de las leyes de la vida y del espacio-tiempo hizo que Nugilek temblaran de emoción. Casi podían ver a este dragón estelar derritiéndose en una sopa primordial bajo los tentáculos de la diosa madre, o convirtiéndose en una corriente de datos vacíos dentro de la luz del Señor de la Puerta. Sin embargo, frente a este doble golpe mortal capaz de aniquilar una galaxia, Liu Qian se movió. No hizo ningún gesto de esquivar o defenderse. Simplemente levantó con calma su garra de dragón frontal derecha, condensada a partir de un denso núcleo estelar, y la apretó ligeramente hacia los tentáculos y la luz que surgían. Convergencia de luz estelar. Inmediatamente después, en el vacío frente a su garra de dragón, se generó de repente una esfera oscura con un radio de solo 100 millones de años luz. En el momento en que apareció, toda la luz circundante, incluida la propia oscuridad de Shub y la luz de Yog, fue atraída por una fuerza invisible, retorciéndose y sumergiéndose hacia su superficie, sin poder escapar. Incluso el concepto de espacio se desplomó a su alrededor, formando un abismo gravitacional visible. Esta era la singularidad creada por el hombre que Liu Qian había creado usando sus habilidades como dragón forjador de estrellas. Pero su terror iba mucho más allá de eso. En el momento en que los tentáculos de Shub-Niggurath, imbuidos de la ley, se acercaron al horizonte de eventos de este agujero negro, no lo absorbieron ni asimilaron como de costumbre. En cambio, se encontraron con un rechazo sin precedentes. La oscuridad que representaba el origen de la vida en la superficie de los tentáculos, al tocar el campo gravitacional de la singularidad, pareció alcanzar la barrera del cero absoluto. Las estructuras legales que constituían su existencia emitieron un gemido sobrecargado.
La oscuridad se desvaneció rápidamente como si se blanqueara, y los poderosos rasgos regenerativos y devoradores de los propios tentáculos fueron suprimidos por la fuerza y eliminados por un poder aún más fundamental. ¿Qué? La conciencia de Shub-Niggurath, compuesta por el repique de miles de millones de vidas, experimentó una violenta fluctuación por primera vez. Fue un shock nacido de la subversión del conocimiento. Ella podía sentir claramente que su autoridad sobre las reglas, que se originaban en la fuente del universo, en realidad estaba siendo rechazada y rehusada por este pequeño agujero negro. Esto violaba completamente las leyes básicas del universo tal como ella las entendía. La gravedad emitida por ese agujero negro no era mera atracción física. Era más bien un impulso forzado y una descomposición de conceptos existenciales específicos. La luz de deconstrucción del espacio-tiempo de Yog-Sothoth también alcanzó su Waterloo. Esos flujos de información, que deberían haber ignorado las defensas y actuado directamente sobre la raíz de la existencia, tuvieron sus estructuras de datos internas, que representan coordenadas espacio-temporales y lógica causal, codificadas y distorsionadas por una fuerza tiránica en el momento en que ingresaron al rango gravitacional de la singularidad. La velocidad a la que la luz avanzaba se volvió increíblemente lenta, y la voluntad de borrar que contenía se fragmentó. Algunos rayos incluso colisionaron entre sí en la distorsión, aniquilándose en la nada. La conciencia eternamente fría de Yog-Sothoth surgió con un toque de sorpresa por primera vez. Su puerta omnisciente, su mirada capaz de ver a través del pasado y el futuro, en realidad era incapaz de comprender la esencia de este agujero negro. ¿No era esto simplemente un agujero negro visto comúnmente en el universo? ¿Por qué parecía un producto injertado directamente de un sistema de leyes universales completamente distinto? El poder que fluía por su núcleo, distinto de los misterios supremos de este universo, estaba completamente fuera del conocimiento de Yog. Lo desconocido, para un ser omnisciente, es el comienzo del mayor terror. Esto estaba lejos de terminar. Ese extraño agujero negro no solo resistió y desmanteló los ataques de los dos dioses del pilar de una manera que desafiaba el sentido común, sino que su propia gravedad comenzó a producir un efecto de succión. Esta succión no actuó sobre la materia, sino directamente sobre la oscuridad manifestada por Shub y la estructura de la puerta espacio-tiempo construida por Yog. Shub-Niggurath sintió que su ilimitado dominio de oscuridad comenzaba a curvarse incontrolablemente hacia adentro en los bordes, colapsando y siendo tragado por la fuerza por ese agujero negro. Era como si una pintura hecha con tinta china fuera arrojada a la fuerza al agua. Las marcas de tinta se disolvieron y diluyeron. Su fundamento eterno e inmutable de existencia en realidad estaba tambaleándose. La estructura de la puerta de orbes brillantes de Yog-Sothoth también sufrió una distorsión aterradora. Esos orbes brillantes que representaban diferentes caminos espacio-temporales y unidades de conocimiento comenzaron a parpadear de manera inestable. La puerta, en su conjunto, fue arrastrada por una fuerza gigantesca e invisible, inclinándose hacia el agujero negro. La potencia computacional que intentaba estabilizar su propia estructura se consumía rápidamente. ¿Esta cosa irrealmente puede erosionar mi origen? En los pensamientos de Shub, ese shock inicial rápidamente se transformó en un horror más profundo, incluso mezclado con un toque de pánico que debería haber sido casi imposible para ella sentir. Ella podía sentir que si fuera absorbida completamente por ese agujero negro, perdería más que solo esta proyección. Incluso podría afectar a sus clones lejanos en otras dimensiones. Yog-Sothoth se volvió urgente. El miedo, una emoción errónea que debería haber sido absolutamente excluida por su racionalidad, erosionó por primera vez su núcleo de voluntad. En ese momento, escapar se convirtió en la única opción. Los dos poderosos dioses del pilar que miraban hacia abajo a toda la creación y veían a cada ser del cosmos como hormigas y polvo vieron su antigua y desdeñosa compostura destrozada en un solo intercambio por el golpe imposible de Liu Qian, reducido al terror instintivo. Comenzaron a controlar frenéticamente su poder. La oscuridad de Shub se encogió hacia adentro, las puertas de Yog intentaron cerrarse de golpe, desesperados por cortar su vínculo con este campo estelar y escapar del alcance del misterioso agujero negro. ¿Ahora quieres irte? En los helados ojos de dragón de Liu Qian, la plácida luz de las estrellas finalmente se encendió, convirtiéndose en llamas lo suficientemente calientes como para quemar el vacío mismo. ¿A dónde se fue la arrogancia que hace un momento me veía como hierba sin valor? No se guardó nada. Su figura colosal, del tamaño de una galaxia, se desplegaba hacia ambos lados.
Los espirales estelares de las constelaciones en miniatura que lo orbitaban giraban a una velocidad frenética y sin precedentes, sonando como 1000 millones de campanas de viento, o el primer grito de un universo recién nacido. Ahora liberaría cada onza del poder que no había usado contra Groth. Conduciría un Starfall Skyfall aún mayor. Una fuerza más poderosa surgió hacia afuera con él en su centro. Hizo resonar todo el campo estelar y un sinnúmero de estrellas y galaxias distantes. Ondulaciones visibles de color dorado pálido barrieron el vacío frío como una marea. Por donde pasaban, incluso el espacio mismo parecía inclinarse ante un orden superior. Caída de estrellas, caída del cielo. En ese instante el telón de fondo cósmico se sintió reemplazado. Sobre la cabeza de Liu Qian, más allá del vacío infinito, apareció una vista que ninguna palabra podría describir, ni siquiera una centésima parte de su grandeza. No fue una lluvia de meteoritos. Fue un río entero de estrellas, una cascada de innumerables orbes llameantes de ruina definitiva, que se derrumbaban desde más allá de los muros del multiverso. La caída de estrellas se extendió sin fin, a lo largo de 10.000 millones de años luz. Cada estrella no era un cuerpo sólido sino la encarnación misma de la ley. Brillaban con un resplandor dorado pálido. La autoridad de creación y aniquilación de la raza del dragón forjador de estrellas, trascendente al sistema de este universo. La cascada ignoró la oscuridad devoradora de Shub, atravesó la barrera temporal de Yo y golpeó directamente los conceptos centrales de los avatares de los dos dioses del pilar. No. Soy la fuente de la vida, la cabra negra del bosque. Mi oscuridad es eterna. La mente de Shub-Niggura gritó un aullido deformado. Bajo el torrente de color dorado pálido, su oscuridad se evaporó más rápido que nunca. Los innumerables ojos que simbolizaban la fertilidad se cerraron desesperados en medio del fuego de las estrellas, uno tras otro. Los enormes tentáculos retorciéndose se rompieron poco a poco, se desmoronaron en partículas elementales y fueron aniquilados. Podía sentir que sus leyes eran sobrescritas por una fuerza de orden superior. Este fue un fin más absoluto que la muerte. La eliminación del concepto mismo del ser. Las brillantes puertas de Yog-Sothoth se agrietaron en un instante bajo la lluvia de estrellas. Las burbujas de conocimiento infinito y los caminos del espacio-tiempo estallaron una tras otra, liberando un último revoltijo de datos antes de oscurecerse. Su mente, siempre en calma, envió una última transmisión plagada de caos lógico y temor absoluto. Sus puertas omniscientes fueron cerradas a la fuerza por una autoridad superior a la suya. El guardián del tiempo, del espacio y del conocimiento ni siquiera podía salvaguardar su propia existencia. Nugget, los gemelos blasfemos que habían estado regodeándose momentos antes, ni siquiera lograron emitir un grito apropiado. Rozados por el borde del torrente de la ley, se disolvieron de inmediato, todo rastro de su existencia borrado limpiamente, sin dejar residuos. La caída de estrellas se calmó lentamente. La visión de un río caído del cielo se desvaneció como una ilusión. El sector que una vez estuvo envuelto por nebulosas carmesí y el poder de los dos dioses del pilar ahora estaba prístino. No roto, no arruinado, sino retornado al vacío primordial del telón de fondo cósmico. La oscuridad de Shub-Niggurath, las puertas de Yog-Sothoth, las formas gemelas de Nugget. Toda existencia hostil había desaparecido. Sin residuos energéticos, sin huella psíquica, sin esperanza de resurrección. Habían sido borrados del concepto mismo de existencia. El dragón forjador de estrellas Liu Qian flotaba silenciosamente en el centro del vacío que él mismo había limpiado. La luz de las estrellas que fluía a su alrededor parecía más contenida, más profunda. Recorrió con su fría mirada el vacío, confirmando su desaparición. Esta batalla había sido menos una contienda de poder que un aplastamiento de leyes. Las habilidades que ejercía como dragón forjador de estrellas provenían de un cosmos de orden superior. Las leyes que él ordenaba eran casi imposibles de resistir para los dioses creadores de este universo. Lo sintió en el instante en que la pureza de su sangre de dragón alcanzó el 100%. Ya había analizado las reglas de este universo. Así que no tenía miedo de estos supuestos dioses omniscientes y omnipotentes. Sin pausa, Liu Qian levantó su titánica cabeza dracónica. La luz de las estrellas brotó de sus ojos. Dragón Sig, completamente desplegado. Su conciencia traspasó los muros del cosmos físico y entró en el extraño reino de los sueños y la profecía. Fragmentos de líneas de tiempo, ecos de civilizaciones, susurros de deidades pasaban ante él. Ignorándolos a todos, buscó el único rastro restante. Lo encontré. En el borde desolado del universo, un muro de silencio eterno rechazado incluso por la luz de las estrellas.
Una figura retorcida huyó en pánico. Atravesó capa tras capa de barreras dimensionales, desesperado por escapar del espacio donde acababa de estallar la guerra divina. La mirada de Liu Qian se fijó en él. Poseía extremidades alargadas e inhumanas tejidas de sombra misma, su superficie era una oscuridad tan profunda como el telón de fondo cósmico. Sin embargo, sobre esa oscuridad flotaban innumerables símbolos y rostros cambiantes y grotescos. Desafiaban la razón. Ahora un rostro hermoso como el de un ángel caído, ahora una bestia aullando desde el abismo, ahora un bebé llorando, ahora una bruja chillona. Este era Nyarlathotep, el dios de las mil caras, el heraldo que se deleitaba en sembrar locura y desesperación. Su verdadera forma. Sin embargo, ahora el antiguo intrigante que jugaba con los mortales no podía encontrar rastro alguno de su compostura habitual. Solo el terror amenazaba con desbordarse y la incredulidad de que su visión del mundo había sido destrozada. Imposible y Shubi Yogi fueron completamente borrados. Incluso su concepto de existencia, ese dragón, ¿qué es? Un invasor de un cosmos exterior. Un trascendente. Las ondas mentales de Nyarlathotep temblaron con un terror supremo, incoherentes. Como el cerebro que había observado desde atrás, entendió mejor que nadie lo que acababa de suceder. Incluso podía sentir la mirada helada de Liu Qian perforando el vacío y las dimensiones infinitas, fijándose firmemente en él. Nyarlathotep canalizó frenéticamente todo su poder, recorriendo innumerables formas grotescas, intentando excavar en grietas dimensionales más profundas y huir de la catástrofe más allá de cualquier plan. Liu Qian soltó una risa fría. Fijó su objetivo. El majestuoso marco del dragón forjador de estrellas fue envuelto una vez más en el brillo del espacio-tiempo de la corriente estelar. Mirando la dirección del vuelo de Nyarlathotep, su pensamiento cruzó las estrellas eternas. Aquellos que juegan con el destino son devorados por el destino al final, Nyarlathotep. Tu juicio ha llegado. En el instante siguiente, la forma de dragón se convirtió en un rayo estelar radiante que atravesó las paredes del multiverso, persiguiendo la figura fugitiva de Nyarlathotep. Allí donde pasó el rayo de estrella, pequeños fragmentos planetarios destrozados por la guerra divina se condensaron nuevamente como si el tiempo fluyera hacia atrás. El espacio contaminado fue restaurado a su pureza y estabilidad. Y más adelante, en la frontera sin luz del cosmos, el dios de las mil caras gemía desesperado, abriendo camino tras camino, desesperado por superar al dragón estelar que traía la aniquilación absoluta. Capítulo 413 Fin del caos. La luz estelar que atravesó las dimensiones, formada por Liu Qian, el dragón que forja estrellas, persiguió a Nyarlathotep, que huía, a una velocidad que superaba la causa y el efecto. Más adelante se extendía la desolada frontera del universo, un muro eterno de silencio donde incluso la información estaba al borde de la aniquilación. Cualquier ser ordinario que entrara allí se perdería en el vacío conceptual y finalmente se dispersaría en la nada. Sin embargo, para Liu Qian no era una barrera insuperable. Para Nyarlathotep, experto en abrirse paso a través del caos, era un escudo destinado a ahuyentar a cualquier perseguidor. El cuerpo siempre cambiante de Nyarlathotep se retorcía violentamente en la oscuridad absoluta, con la llave clavada en él como un gusano en un hueso. El terror rebosaba. Nunca se había imaginado que su cuidadoso plan, utilizar el cebo sobrante del mundo de hielo y fuego para desviar la atención de Groth, atraería a un ser tan terrible a su puerta, uno que aplastó y mató a Supia Yog al pasar. Tengo que quitármelo de encima. Tengo que volver a la protección de Azathoth. La mente caótica de Nyarlathotep corrió. Atravesó capa tras capa de película dimensional, parpadeando locamente entre humanos, titanes, masas sin forma, incluso luz pura y sombras, tratando de romper el bloqueo de Liu Qian con absoluto desorden. Ahora se convirtió en una sombra fluida, fundiéndose con la oscuridad del fondo. Ahora es un cometa que grita, esperando que la artimaña pase. Ahora se dividió en miles de clones débiles que huían en todas direcciones. Es un truco habitual, suficiente para confundir a la mayoría de los rastreadores. Sin embargo, bajo la mirada del dragón, cada ilusión y clon estalla como espuma bajo la luz del sol. Su mirada atravesó la superficie y se fijó en el núcleo en constante cambio. Allí se condensó el manto esencial de Nyarlathotep como mensajero del caos y raíz divina. Lucha inútil y Liu Qian se burló. Él ignoró por completo a los clones. El poder del flujo estelar le permitió saltar a través del espacio-tiempo. Cada destello cerraba la brecha, manteniendo el verdadero cuerpo a su alcance. Al ver que escapar era imposible, Nyarlathotep se giró.
Su rostro, ahora un tótem de máscaras humanas chillonas, dejó escapar un aullido desgarrador. Forastero. No hay razón para que haya disputas entre nosotros. Perdóname y te revelaré el secreto del palacio de Azatoth, de lo que yace más allá del cosmos, negoció secretos por su vida. La respuesta fue un soplo de fuego estelar perfeccionado hasta el extremo. El aliento atravesó la barrera de contaminación mental y quemó su carne en constante cambio. ¡Ah! Un grito inhumano resonó en el vacío. La capa protectora se ennegreció y se desprendió bajo la llama forjada por las estrellas, exponiendo una esencia aún más caótica debajo. Sintió una agonía que perforaba la raíz de su divinidad, no por la ruina física, sino por su propia existencia siendo quemada por un poder superior. Me enfureces, dragón tonto. Nyarlathotep abandonó todo pensamiento de huida o de diálogo. La desesperación y la locura encendieron su ferocidad final. Sabía que sin un golpe desesperado caería aquí hoy. Su marco deformado se infló hasta convertirse en una enorme marea de oscuridad que se extendió por varias galaxias. No es la oscuridad vivificante de Shu, sino el caos oscuro impregnado de engaño, traición, frenesí y desesperación. Dentro de la marea aparecieron fantasmas de innumerables civilizaciones. Ellos florecieron. Ellos guerrearon. Bajo los susurros de Nyarlathotep, se precipitaron hacia su propia destrucción, convirtiéndose en retorcidos no muertos que gemían eternamente. Esta colección de desesperación acumulada durante eones fue liberada en su totalidad, forjando un dominio de contaminación mental destinado a arrastrar a Liu Qian a una locura sin fin. Al mismo tiempo ejercía su autoridad como mensajero, distorsionando la información del espacio cercano. Las constantes físicas se desdibujaron, la causalidad se rompió, fragmentos de pasado y futuro se unieron al azar. Pretendía forjar una prisión del caos que rompiera la lógica. Si no podía matar a Liu Qian, lo desterraría para siempre en ese desorden eterno. Este fue el golpe mortal de Nyarlathotep, gastando toda la fuerza de uno de los tres pilares. Contra una marea de caos suficiente para ahogar a cualquier dios, Liu Qian, el dragón que forja estrellas, finalmente detuvo su persecución. Flotó en el centro de la región que se derrumbaba, mientras el fuego estelar se encendía con un resplandor solemne dentro de sus ojos de dragón. Nyarlathotep, el caos no es excusa para el desorden. Las mentiras son atravesadas por la luz de las estrellas, y tú, vil conspirador, serás juzgado. Lanzó un grito dracónico bajo. Los innumerables vórtices estelares en miniatura que lo rodeaban ardieron más rápido, convergiendo frente a su pecho. Convergencia de luz estelar, muro de miríadas de estrellas. Una miríada de fantasmas estelares respondieron al llamado supremo, proyectándose desde confines distantes para forjar una muralla llameante de un río estelar de color dorado pálido que fluía ante él. La marea oscura y caótica cargada con la desesperación de innumerables civilizaciones se estrelló contra el muro y no pudo moverlo ni un centímetro. Cada fantasma estelar encarnaba una verdad de orden, y su resplandor constante disipaba las energías contaminantes de la locura. Cuando la información retorcida y la causalidad fracturada de Nyarlathotep se encontraron con esa pálida luz estelar, se encontraron con su némesis. El poder de forjar estrellas define las estrellas y enmarca el cosmos, encarnando la estabilidad en un nivel superior. El caos informativo que esto generó fue rectificado a la fuerza por ese orden absoluto. La causalidad retorcida fue rehecha y los fragmentos deformados del espacio-tiempo fueron forzados a volver a su lugar. No. Imposible. Mi caos, mis mentiras, ¿cómo? Al ver cómo su más poderoso ataque se desmoronaba, el tótem de rostros gritadores se derrumbó en desesperación. La raíz de su poder reside en atraer y magnificar el caos innato del universo y la locura de la vida. Pero frente a una fuerza que podía definir el orden y negar el caos por completo, fue como si hubiera encontrado a su depredador natural. Todos los métodos palidecieron. Liu Qian no le dio más oportunidades. Inspiró a cada estrella que lo rodeaba y, más allá aún, a la resonancia de soles distantes que respondían a su llamado. La cascada de lluvia de estrellas llegó de nuevo. Pero esta vez fue el juicio final. La cascada de estrellas fugaces no fluía libremente. Bajo el control preciso de Liu Qian se convirtió en una lanza de color dorado pálido que se extendía sobre los mares de estrellas. Capítulo 414. La verdad de la historia. La lanza larga estaba compuesta enteramente por las reglas de borrado de la existencia. La punta de la lanza se fijó en la verdadera forma de Nyarlathotep. Nyarlathotep dejó escapar un último grito, contrayendo todo su poder restante, intentando una última resistencia. La marea oscura se condensó hacia adentro, formando un escudo caótico hecho de innumerables símbolos retorcidos y rostros desesperados.
por el caos de Azatoth. Te maldigo. Forastero. Tú, antes de que su maldición pudiera formarse por completo, la pálida lanza estelar dorada ya había atravesado silenciosamente. En el momento en que la lanza estelar tocó el escudo del caos, el escudo, que había condensado el último poder de Nyarlathotep, se disipó sin ninguna resistencia, como una ilusión arrojada a la nada. La lanza, sin obstáculos, atravesó el núcleo caótico en constante cambio de Nyarlathotep. Puaj, todos los movimientos de Nyarlathotep, todos sus cambios, todos sus susurros y gritos, se congelaron en ese momento. Su cuerpo de 1000 caras y miríadas de formas estaba cubierto de pálidas grietas doradas, como un espejo roto. Las grietas se extendieron rápidamente y la marea oscura en que se había convertido comenzó a transformarse en polvo, brillando con un último resplandor tenue en los bordes, para luego ser completamente aniquilada. Su conciencia podía sentir claramente que cada parte de su existencia era descompuesta y borrada desde el nivel más fundamental por ese pálido poder dorado. Su orgullosa característica de 1000 caras, su autoridad como mensajero, su esencia caótica, se derrumbó rápidamente como un castillo de arena esparcido por el viento. Yo, Nyarlathotep, el mensajero del universo, ¿cómo pude llegar a esto? El último fragmento de pensamiento, lleno de desconcierto sin fin y miedo supremo, se disipó en el vacío. El dios de las 1000 caras, Nyarlathotep, cayó. La lanza formada por la cascada celestial de estrellas también se disipó, como si nunca hubiera aparecido. El campo estelar contaminado por el poder de Nyarlathotep estaba restaurando lenta pero constantemente el orden inherente y la tranquilidad del universo bajo la influencia del poder de forja estelar. El resplandor en los ojos de dragón de Liu Qian no disminuyó. Voló al lugar donde Nyarlathotep fue finalmente aniquilado, donde yacían fragmentos divinos que contenían sus últimos recuerdos e información. Liu Qian extendió suavemente una garra de dragón, y una suave luz de estrella capturó y envolvió este fragmento. Liu Qian cerró sus ojos de dragón, su conciencia se hundió en ellos, comenzando a leer los fragmentos de memoria acumulados por este antiguo dios malvado a lo largo de su larga existencia. Surgió un flujo masivo y caótico de información, repleta de conspiraciones y engaños, que él clasificó y analizó rápidamente. Vio innumerables civilizaciones encaminándose hacia la destrucción bajo la instigación de Nyarlathotep, y cómo ésta cambiaba entre diferentes formas, engañando a todos los seres. Estos recuerdos eran complejos y oscuros, pero Liu Qian buscó con precisión información clave relacionada con Blackstone y seducción. Finalmente, una escena de recuerdo relativamente clara surgió en su conciencia. Eso ocurrió en una dimensión mental primordial, hace siglos, demasiado distante para contarlos. Un clon de Nyarlathotep se encontró con un humano. Este era, el dios ahogado. Ese enano. El entonces débil dios ahogado estaba confundido por el poder y la existencia de los Blackstone. El clon de Nyarlathotep apareció como un iluminador. No mostró directamente el mal, pero guió hábilmente al dios ahogado para explorar la verdad del universo y la fuente del poder. En la escena, el clon de Nyarlathotep señaló profundamente hacia Kart, diciendo en un tono seductor: mira, perdido, este es el legado ancestral, el recipiente de misterios más allá de la comprensión mortal, las piedras negras de Kart. Contienen el poder de moldear la realidad y vislumbrar la verdad, y en tu mundo material, esas diminutas y orgullosas razas humanas, la sangre en sus cuerpos puede realmente activar este poder, encuéntralas, guíalas, úsalas, y podrás tocar este poder, que ya no está perdido, y lograr las hazañas que deseas completar. La escena del recuerdo volvió a parpadear. Liu Qian vio que bajo la sutil instigación de Nyarlathotep, el corazón del dios ahogado desarrolló odio hacia el mundo entero y toda la raza humana. Comenzó a seguir la guía de Nyarlathotep, dominando por completo el secreto de las piedras negras. Inmediatamente después, el odio del dios ahogado lo impulsó a idear un guión a algunos líderes poderosos de tribus humanas a través de sueños y otros medios para descubrir e investigar fragmentos del conocimiento prohibido de los Blackstone. Fue a través de estos humanos engañados que el conocimiento y la tecnología de los Blackstone salieron de las ruinas de Kart, se extendieron a varios rincones del mundo y se convirtieron en una de las herramientas para que Nyarlathotep implementara sus innumerables planes. En un rincón de la memoria de Nyarlathotep, Liu Qian también vio otra cosa que hizo el dios ahogado. Eso fue durante el apogeo de la península Valiria, cuando dragones gigantes cubrían el cielo. Los magos valirios ejercían el poder de la tierra, el fuego y la magia, construyendo imponentes torres y magníficas ciudades. Sin embargo, bajo esas gloriosas sombras, innumerables esclavos gemían de dolor en minas y hornos abrasadores.
Su resentimiento y deseo de libertad formaron un poder masivo. Este poder fue observado por el dios ahogado, muy lejos en las profundidades del mar. Vio prosperar la civilización valiria, que dominaba la magia de sangre, y le preocupaba que amenazaran sus planes. Por lo tanto, el dios ahogado ideó un plan para destruir la civilización valiria. En primer lugar, se trataba de incitar a estos esclavos. Pero el dios ahogado sabía que incitarlos directamente bajo su propio nombre podría alertar a los magos valirios. Así que, inteligentemente, tomó prestado el nombre de otro dios de las 1000 caras. Con la aprobación tácita e incluso la promoción secreta del clon de Nyarlathotep, las doctrinas del dios de las 1000 caras se infiltraron en el mundo de los esclavos. Escenas ocultas aparecieron en la memoria. Finalmente, esos esclavos destruyeron la magia que los magos valirios usaban para sellar los volcanes. La erupción simultánea de los 14 fuegos cubrió el cielo con ceniza volcánica, la tierra se desgarró y la lava se tragó el orgulloso centro de la civilización como un diluvio. Así es como es, un destello de comprensión cruzó la mente de Liu Qian. Todas las pistas estaban completamente conectadas. Desde las piedras negras de Kar, hasta el dios ahogado y el enano engañados, hasta la tragedia del mundo de hielo y fuego, y el guiado Grot, detrás de todo estaba Nyarlathotep, el hilo guía del mal. Ahora bien, este hilo había sido cortado personalmente por él. Liu Qian abrió sus ojos de dragón y miró el último fragmento de memoria disipada de Nyarlathotep en su mano. Con la aniquilación completa de este fragmento, el universo perdió una fuente eterna de caos, pero las semillas de locura y conspiración que ya se habían esparcido aún necesitaban tiempo para ser eliminadas. Giró su dirección, dirigiendo su mirada hacia el mundo dimensional conocido como el Mar Durmiente, y vio el palacio de Azathoth, el gran gobernante conocido como el dios idiota ciego. Esta dirección no era una coordenada específica, sino más bien una vaga sensación de intuición. Lo que conmovió aún más el corazón de Liu Qian fue que el sentimiento al que apuntaba esta guía provenía de la misma fuente que la magnífica sombra que había vislumbrado en el nivel de conciencia durante su batalla final con los gemelos mutados de Honey y Grite. Entonces, lo que sentí entonces no fue solo una ilusión causada por los gemelos, sino, el aura de Azathoth revelada inadvertidamente dentro del linaje de los gemelos. Dentro de los ojos de dragón de Liu Qian, la luz de las estrellas fluyó, deduciendo las conexiones. Inmediatamente después, no lo dudó y se dirigió hacia el corazón caótico definitivo del universo. Quería ver cómo era realmente el dios idiota ciego, que había engendrado a innumerables dioses exteriores y grandes antiguos, y era considerado el principio y el fin de todas las cosas. ¿Y qué secretos se escondían tras su sueño? El poder de esplendor del cielo estrellado envolvió una vez más su magnífico cuerpo de dragón. Pero esta vez, no estaba atravesando el espacio cósmico normal. Siguiendo la guía caótica, su sombra de dragón se volvió etérea, como si se fusionara con la radiación cósmica de fondo, y comenzó a adentrarse más profundamente en el reino de las leyes. El paisaje circundante era extraño y caleidoscópico. Los colores perdieron su significado, las formas se distorsionaron constantemente, el tiempo se aceleró y desaceleró, y en ocasiones incluso fluyó hacia atrás. Esta era la frontera entre el orden y el caos, una zona prohibida que los seres comunes, e incluso los dioses, no podían comprender ni pisar. Sin embargo, era como una nave espacial que navegaba constantemente entre olas furiosas, avanzando inquebrantablemente hacia la fuente del caos. No sabía cuánto tiempo había viajado, tal vez un instante, tal vez 10.000 años. La escena que se extendía frente a nosotros cambió de repente. Apareció un área que no podía ser descrita con precisión con ningún idioma. No era un espacio material, sino más bien una herida en el universo. Un reino supremo de desorden donde todas las leyes y la lógica dejaron de funcionar por completo. Este era el palacio de Azathoth. Aquí no había arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, ni pasado ni futuro. La luz y la oscuridad se entrelazaron formando una neblina vertiginosa. Estructuras extrañas, indescriptibles y en constante generación y destrucción, flotaban en el espacio. Y lo más sorprendente era la materia primordial en el centro de la sala, tan vasta que superaba los límites de la imaginación. Ese era Azathoth, el origen del universo, la encarnación del caos. Parecía estar dormido, o quizás estaba inherentemente inconsciente. Alrededor de su enorme cuerpo giraban figuras cada vez más extrañas y enloquecedoras. Estos eran otros dioses exteriores más débiles, que tocaban instrumentos caóticos y blasfemos como si estuvieran sonámbulos y emitían una música enloquecedora.
Cuando el cuerpo de dragón envuelto en estrellas de Liu Qian irrumpió en este reino de caos absoluto, inmediatamente atrajo la atención de innumerables dioses exteriores. Oh. Todo el palacio caótico pareció agitarse. Esos dioses exteriores, que habían estado dando vueltas ciegamente y tocando música loca, parecieron ser activados por algún comando invisible, todos girando su mirada hacia Liu Qian, esta anomalía. Ellos protegían este caos, repeliendo instintivamente toda existencia ordenada. La primera ola de ataque provino de un dios exterior parecido a una ameba gigante, su superficie cubierta de poros irregulares. Lo que expulsó de sus poros no fue materia ni energía, sino vórtices espaciotemporales caóticos que intentaban desterrar a Liu Qian a un laberinto de espacio-tiempo desordenado. Los ojos de dragón de Liu Qian eran indiferentes. Ni siquiera usó la poderosa caída de estrellas celestial, simplemente apuntó con una garra. Oleada de río estelar. Una banda condensada de luz estelar pasó a través de ellos y los vórtices espaciotemporales caóticos se suavizaron y ordenaron a la fuerza. La banda de luz continuó incesante, barriendo al dios exterior, con forma de ameba. Su cuerpo amorfo se solidificó y desintegró rápidamente bajo la purificación de la ordenada luz estelar, transformándose en un reluciente polvo cristalino, que luego fue asimilado por el caos. Inmediatamente después, más dioses exteriores avanzaron. Uno era como una cortina tejida por innumerables almas que gritaban, emitiendo fluctuaciones desesperantes que erosionaban la mente. Otra parecía ser la concretización de una falacia geométrica pura, cuya existencia misma distorsionaba las leyes matemáticas circundantes. Y otro más se transformó en una tormenta de carne en constante proliferación, cada uno mostró sus habilidades, abalanzándose frenéticamente sobre Liu Qian, con la intención de aniquilar por completo su existencia ordenada dentro del caos. Liu Qian flotaba en el centro del caos, completamente tranquila. Ya no se contuvo. Las habilidades del rey dragón forjador de estrellas se desataron por completo. Condensación de fragmentos estelares creó singularidades de orden en miniatura, repeliendo y desintegrando por la fuerza a las entidades caóticas que se acercaban. Bombardeo y Abenfall invocó la ley de la gravedad, creando zonas temporales de orden dentro del caos, destrozando a los dioses exteriores. Esplendor del cielo estrellado le permitió realizar desplazamientos precisos incluso en este reino desordenado, evadiendo los ataques más peligrosos. Cada movimiento que hacía llevaba consigo el poder de la regularización, totalmente incompatible con el tono de este palacio caótico. Allá donde pasaba la luz de las estrellas, el caos cesaba temporalmente y el orden ganaba brevemente la partida. Un dios exterior tras otro se evaporó y disipó bajo ataques imbuidos con el poder de la forja estelar. Liu Qian no se limitaba a masacrar. En el proceso de batalla, utilizó su poderosa percepción para comprender cuidadosamente la esencia de este caos y analizar el estado de Azatoth. Finalmente, después de incinerar al último dios exterior que intentó enredarlo con una lógica paradójica en unidades de información básica con un aliento de llama estelar, Liu Qian llegó ante el idiota ciego Azatoth. De cerca, uno podía apreciar mejor lo aterradora que era la existencia de Azatoth. No estaba dormido, sino que era inherentemente indespertable. Fue la concretización del caos primordial antes del nacimiento del universo, la encarnación última de la inconsciencia. Su actividad era la música loca tocada por los dioses exteriores, la fuente del ruido de fondo subyacente del universo. La visión del dragón de Liu Qian penetró la materia primordial amorfa, ahondando en su núcleo. Él vio un vacío. No un vacío de poder, sino un vacío absoluto de voluntad. Azatoth en sí mismo era el gobierno del caos mismo. No necesitaba pensamiento ni voluntad. Su existencia consistía en arrojar ciegamente todas las posibilidades. La mayoría de ellos eran caóticos, desordenados y locos, pero ocasionalmente aparecían pequeñas chispas de orden. El llamado universo quizás era solo una burbuja ordenada generada accidentalmente dentro de la actividad inconsciente de Azatoth. Y los dioses exteriores y los grandes antiguos eran las entidades caóticas relativamente poderosas derivadas de las reglas del caos dentro de esta burbuja ordenada. La verdad del caos, así es. Liu Qian entendió en su corazón. El llamado idiota ciego no era un estado, sino una esencia. Azatoth fue la fuente y encarnación del concepto de caos. Mantener su sueño podría ser una forma de protección para este universo derivado y relativamente estable. Porque una vez que Azatoth recuperara la consciencia, incluso un rastro, con el poder de su origen caótico, todo el orden existente en este universo podría restablecerse instantáneamente, volviendo a una sopa caótica sin reglas.
Los dioses externos como Nyarlathotep son menos sirvientes de Azathoth que parásitos que se aferran a este caos primordial para sobrevivir. Preservan instintivamente el estado sin mente de Azathoth, porque es el fundamento mismo de su existencia. Al mismo tiempo, siembran incesantemente caos y locura en el cosmos ordenado, expandiendo el dominio del desorden. Al comprender todo esto, Liu Qian contempló el caos colosal que tenía delante y tomó una decisión de asombrosa audacia. Ya no se contentaba simplemente con purificar a los dioses externos engendrados y a los grandes antiguos. Atacaría la raíz y pondría fin a la fuente de la que brotaba sin cesar el poder del lado caótico del universo. Él devoraría a Azathoth. Usando la autoridad del dragón forjador de estrellas para asimilar por la fuerza las leyes del caos más primordiales del universo. Fue un acto de extremo peligro, nada diferente a atraer toda la esencia caótica del universo hacia sí mismo. Un solo paso en falso y su propia voluntad sería ahogada y borrada por el caos sin fin, convirtiéndose en parte de Azathoth, o peor. Sin embargo, Liu Qian no temía nada. El poder del dragón forjador de estrellas le otorgó control absoluto, y la sangre de dragón con una pureza del 100% le dio la confianza para consumir. Abrió sus fauces de dragón, lo suficientemente grandes como para tragarse estrellas. Una luz estelar ilimitada estalló dentro de él, transformándose en cientos de millones de cadenas de orden de color dorado pálido que se hundieron profundamente en el caos informe de Azathoth. Sobre esas cadenas fluía la autoridad suprema que define las estrellas y enmarca el cosmos. Auge. Todo el salón del caos no, las leyes fundamentales del universo se estremecieron violentamente. El caos sin sentido de Azathoth se enfrentó a una invasión y destrucción del orden sin precedentes. Caos y orden, dos conceptos absolutamente opuestos, iniciaron su colisión y fusión más primaria. El alma dracónica de Liu Qian se vio instantáneamente inundada por interminables mareas de información desordenada. Fue la escena más primordial del universo, una locura milenaria donde la lógica colapsó. Su hechicería trabajaba a una velocidad nunca antes vista, integrando forzosamente estas leyes caóticas, definiendo el caos dentro de su propio marco ordenado. Fue un proceso terriblemente doloroso y prolongado. Su cuerpo de dragón se retorcía y deformaba entre el orden y el caos, a veces convirtiéndose en pura luz de estrellas, a veces teñido con el tono gris del caos, oscilando entre la razón absoluta y la locura máxima, como si pudiera colapsar en cualquier instante. Pero él persistió. Confiando en la autoridad del dragón forjador de estrellas que trascendía las leyes de este universo, confiando en su voluntad inquebrantable y en el recipiente perfecto otorgado por la sangre de dragón al 100%. Después de un lapso indeterminado, el violento temblor disminuyó lentamente. En el centro del salón del caos, el enorme y sin forma cuerpo de Azathoth había desaparecido. En su lugar estaba el dragón forjador de estrellas Liu Qian, su figura ahora más grandiosa y más profunda. La luz de las estrellas que lo rodeaba ya no era simplemente oro pálido. En su interior brillaban los matices primordiales del universo recién nacido. Parecía más antiguo, más misterioso, más completo. Lo había logrado. Había devorado y se había fusionado con el dios idiota ciego Azathoth, trayendo la esencia del caos del universo bajo su propio orden. En ese momento ya no era simplemente el dragón forjador de estrellas. Él era el unificador del caos y el orden en este universo. El único e inigualable rey dragón forjador de estrellas. Sintió que su poder saltaba cualitativamente. Una autoridad que gobernaba la vida y la muerte cósmicas, que definía todas las leyes, circulaba con un solo pensamiento. Con su percepción absoluta de las reglas fundamentales del universo, cada dios exterior restante y cada gran antiguo nacido del caos ahora aparecían como puntos de luz en un mapa estelar dentro de su mente. No importaba si se escondían entre dimensiones, en trincheras abisales o en lo profundo de los sueños, nadie podía escapar de sus sentidos. Su mirada atravesó el espacio-tiempo infinito, barriendo esas motas de desorden y contaminación. Por fin sus ojos se posaron en un mundo que conocía íntimamente. El mundo de hielo y fuego. Allí, en el extremo norte de esos, dentro del bosque maldito llamado Mosui, una luz tenue se escondía furtivamente dentro del hueco de un antiguo árbol. Liu Qian vio la escena claramente. Un alma marchita ocupaba un cuerpo joven vestido con una capa harapienta. Era el viejo dios muerto. Pero el cuerpo que ahora llevaba ya no era el de Brinden Rivers sino el de Brandon Stark. Ese viejo eterno. Por algún medio desconocido, se apoderó del caparazón de Bran y huyó desde Poniente para esconderse en Mosui. Un gusano aferrado a la vida. Liu Qian miró fríamente el pánico en el rostro de Bran y resopló.
Ni siquiera necesita usar río estrellado para viajar. Un solo pensamiento le permitió deformar el espacio y establecer coordenadas. Ante su enorme forma de dragón se extendió una onda como el agua, abriendo una puerta. Más allá se encontraba el húmedo bosque de Mos Wei, justo enfrente del antiguo eco que ocultaba al viejo dios. La sombra del dragón parpadeó. Liu Qian había cruzado campos estelares interminables y descendido al mundo de hielo y fuego. El gran poseído por el viejo dios se desplomó profundamente dentro del hueco húmedo y podrido. Los ojos del niño, ahora envejecidos y aterrorizados, miraban fijamente la figura que descendía lentamente afuera. La luz de las estrellas, sólida como una armadura, se enroscó alrededor del hombre. Cada paso que daba sobre el suelo musgoso y podrido del bosque no hacía ningún ruido. No parecía un ser de carne y hueso, sino un fantasma que caminaba directamente desde las estrellas. La espesa oscuridad y la malicia del bosque retrocedieron como alimañas ante su pura luz de estrellas. Tú. El viejo dios jadeó, agarrándose su capa hecha jirones. Nunca había imaginado que, después de pagar semejante precio, abandonar la mayor parte de su poder y huir como un perro hacia lo más profundo del bosque maldito, apoderándose a ese frágil cuerpo que contenía un rastro de sangre de los primeros hombres, este aterrador hombre aún pudiera encontrarlo. Liu Qian se detuvo afuera del hueco, la luz de las estrellas proyectaba sobre su rostro severo mitad luz, mitad sombra. Para entonces ya había asumido forma humana. Su fría mirada recorrió el rostro pálido y asustado de Bran y se posó en aquellos ojos que no pertenecían a un niño. Viejo, nos volvemos a encontrar. La voz de Liu Qian era gélida. Aún recuerdo con claridad cómo juraste en el arciano más allá del muro que te morías y me confiaste la salvación del mundo. Nunca imaginé que tu muerte significaría rejuvenecerte y esconderte como una rata de alcantarilla aquí, en el bosque Mosui de esos. Capítulo 417. Colusión. El rostro del viejo dios instantáneamente se volvió increíblemente incómodo. Quería defenderse, pero descubrió que cualquier palabra parecía pálida e impotente bajo la mirada del otro. De hecho, tenía intención de utilizar a Liu Qian para hacer frente a otras amenazas y luego escapar por sí solo. Pero nunca esperó que la tasa de crecimiento de Liu Qian fuera tan aterradora, no solo resolviendo la larga noche sino también pudiendo encontrarlo. Liu Qian dio un paso adelante, la luz de las estrellas giraba alrededor de su cuerpo. Parece que escondiste muchas más cosas de las que imaginé en ese entonces. El viejo dios sintió la presión que casi aplastaba su alma, sabiendo que no había más margen de maniobra. El instinto de supervivencia lo superaba todo. Levantó la cabeza bruscamente, con un destello de crueldad en la mirada. Sí. Te oculté cosas. ¿Y qué? La verdad de este mundo tiene múltiples capas. ¿Crees que ganaste? No tienes ni idea de a qué te enfrentas. Tú, intentó usar palabras para distraer la atención de Liu Qian. Simultáneamente, dentro del cuerpo poseído de Bran, innumerables fantasmas de tentáculos de color negro intenso estallaron desde los orificios de Bran e incluso sus poros, enroscándose hacia el cercano Liu Qian. Al mismo tiempo, los árboles de todo el bosque Mosui parecieron cobrar vida, sus ramas retorcidas como garras fantasmales. Una espesa agua negra se filtraba del suelo y los lamentos de innumerables almas resentidas resonaban en el aire. Este era el antiguo dios movilizando el resentimiento y la oscuridad acumulados durante 10.000 años en esta tierra maldita para una lucha final desesperada. Este repentino ataque, que contenía contaminación mental y erosión física, fue suficiente para hacer que instantáneamente un ser del nivel de los grandes antiguos se hundiera en el olvido. Sin embargo, frente a este contraataque aparentemente atronador, la expresión de Liu Qian ni siquiera parpadeó. Él simplemente permaneció allí en silencio, mientras la luz de las estrellas giraba automáticamente a su alrededor. Esos tentáculos de color negro intenso que contenían el poder de las pesadillas de las profundidades marinas se disolvieron rápidamente y se vaporizaron en el momento en que tocaron la luz de las estrellas, sin dejar rastro. Las ramas con garras fantasmales que ondeaban en el cielo fueron congeladas por una fuerza invisible a varios metros del cuerpo de Liu Qian, luego se desmoronaron pulgada a pulgada como rocas erosionadas, convirtiéndose en polvo. La espesa agua negra que se filtraba desde el suelo se desvaneció rápidamente y se evaporó bajo el resplandor de la luz de las estrellas como si estuviera siendo purificada. El resentimiento y las maldiciones que contenía fueron desmantelados directamente por el poder supremo del orden. Las almas que gemían estaban como estranguladas por el cuello. Sus voces se detenían de repente y luego se disipaban en la nada.
El alboroto de todo el bosque Mosui fue apaciguado instantáneamente ante el poder absoluto de Liu Qian. Parece que aún no comprendes la situación. Las existencias indescriptibles en las que pensaste no son más que tontos ridículos ante mi yo actual. Liu Qian se burló. El poder del viejo dios que tenía delante ni siquiera era igual al del dios ahogado. Solo logró sobrevivir hasta ahora apoyándose en generación tras generación de parasitismo. En el rostro del viejo dios finalmente apareció la desesperación más completa. Su mayor carta de triunfo era, en realidad, su vulnerabilidad. Solo ahora comprendió realmente que la brecha entre él y el hombre que tenía delante era tan grande que no podía ser salvada por ningún plan ni complot. No, no me mates. Se desplomó en el suelo, suplicando con la voz de Bran. Puedo contarte el verdadero secreto. Sobre la fuente del poder que poseemos. Liu Qian lo miró fríamente, como si estuviera mirando a un payaso. Esas fuentes hacía tiempo que se habían convertido en almas bajo su espada. No hay necesidad. Lentamente levantó la mano y un punto de luz estelar extrema comenzó a condensarse en la punta de su dedo. Tus secretos, tus mentiras, las veré yo mismo. Antes de que su voz terminara, ese punto de luz estelar pareció cruzar el espacio, hundiéndose instantáneamente en la frente de Bran. Ah. El viejo dios dejó escapar un grito estridente y desgarrador, y el cuerpo de Bran se contrajo violentamente. Sintió que su alma era leída por una fuerza irresistible. Innumerables fragmentos de recuerdos oscuros inundaron la percepción de Liu Qian. En el momento de aniquilar por completo el alma descompuesta del viejo dios que ocupaba el cuerpo de Bran, Liu Qian no se fue de inmediato. Leyó con fuerza los fragmentos de memoria que estallaron cuando el alma se derrumbó. Innumerables luces y sombras destrozadas, voces distorsionadas, mezcladas con pensamientos de locura y malicia, inundaron el mar de conciencia de Liu Qian. Se quedó en medio de esa tormenta de información, repasando esos sucios recuerdos. Vio en una época tan lejana que era difícil de rastrear, cómo el alma de este antiguo hechicero, que se hacía llamar el dios viejo, seguía existiendo entre maldiciones y debilidad. La vitalidad del viejo dios era lo suficientemente fuerte, pero al igual que otros hechiceros que habían obtenido el poder de la magia de sangre. Luchó por seguir viviendo a través del paso de 10.000 años hasta que su magia se agotó. Justo cuando estaba a punto de disiparse por completo en el río del tiempo, el dios ahogado lo notó. El dios ahogado en ese momento hacía tiempo que había caído por completo bajo el hechizo a largo plazo de Nyarlathotep, había implementado un plan y se escondió en las profundidades del mar como un alma para observar el mundo. Se aficionó a la obsesión del antiguo dios por la inmortalidad y su naturaleza inescrupulosa, mostrándole una magia de sangre más oscura y prohibida de las piedras negras. Usando esta magia, el antiguo dios podía tomar el plasma sanguíneo del cerebro de una persona viva, semillas de arciano que contenían magia natural y el alma humana fresca extraída, mezclando los tres y moliéndolos en una pasta mágica que podía estabilizar el alma y mejorar el poder mágico. El poder de este viejo desgraciado ya se había reducido a nada en largos años de constantes robos de cuerpos y conspiraciones, dejando solo una cabeza llena de astucia y codicia de inmortalidad. ¿Cómo podía dejar pasar esta oportunidad de extender su vida? Así que los dos se llevaron bien desde el primer momento. Al consumir esta pasta, el alma rota del viejo dios se estabilizó milagrosamente e incluso pudo recuperar lentamente un poco de poder, viviendo hasta ahora. Y el precio que pagó por esto fue la corrupción total y una alianza ligada al dios ahogado. A partir de entonces, este viejo dios se convirtió en compañero de viaje y ejecutor del dios ahogado en la tierra. Por un lado, se disfrazó inteligentemente, usando las leyendas de los niños del bosque y los primeros hombres para moldearse en la imagen de un antiguo y benévolo dios salvador, desarrollando seguidores en secreto. Por otra parte, realizó en secreto varias tareas para el dios ahogado, despejando obstáculos y sembrando el caos. Especialmente contra la dinastía Targaryen después de la caída de la civilización de Valyria. El antiguo dios jugó un papel importante al impulsar la caída de la dinastía Targaryen. Utilizó la ambición de la ciudadela y la casa Hightower para eliminar la magia, facilitando secretamente la expansión de la ambición de la casa Hightower durante el reinado de Viserys I, lo que llevó al estallido de la danza de los dragones. Y la razón por la que la casa Hightower quería destruir la magia era que sus antepasados eran descendientes del emperador Bloodstone, habiendo visto los desastres provocados por su abuso de la magia de sangre.
A diferencia de la otra rama de descendientes, los valirios, que utilizaban y controlaban la magia de sangre, la casa Igtor creía que la magia de sangre solo traería desastre, por lo que trabajaron durante generaciones para eliminar la magia y los dragones. Así, el antiguo dios también utilizó la casa Igtor y la ciudadela para interferir en la cría de dragones en la era posterior a la danza de los dragones, lo que llevó a los dragones a la extinción justo cuando la magia se estaba desvaneciendo. Para mayor sorpresa de Liu Qian, vio a los antiguos dioses manifestarse cuando Varys fue castrado, plantando las semillas para el futuro plan de Varys de apoyar a los Fuego Oscuro y empujando a Varys a Westeros para crear caos. Además, los antiguos dioses incluso le insinuaron a Raegar que el dragón tiene 3 cabezas, lo que llevó a Raegar a abandonar a la princesa Elia, que ya no podía tener hijos, y estar con Lyanna, lo que resultó en una gran catástrofe. Finalmente, los antiguos dioses habían estado atormentando mentalmente a Aerys II, inyectando incesantemente varias pesadillas en los sueños de Aerys II, causando que Aerys se transformara gradualmente de un monarca normal a un loco. Todo esto envió escalofríos por la columna de Liu Qian. Los viejos dioses son realmente una maldita molestia entrometida. Sin embargo, lo que lo enfureció aún más fue que Liu Qian había atraído la atención de estas dos antiguas existencias desde que renació en este mundo. En particular, los antiguos dioses, que poseían la visión verde, le contaron al dios ahogado sobre Liu Qian, y pusieron sus planes en marcha. Aunque estaban demasiado debilitados para usar el gran poder de su mejor momento para eliminar directamente a Liu Qian, tejieron una red de conspiración contra él en las sombras. Las ruinas valirias se convirtieron en un nodo clave en su diseño. Después de que el dios ahogado incitara a los esclavos hace mucho tiempo, conduciendo indirectamente a la perdición valiria, la sombra de su poder siempre se cernió sobre esta tierra maldita. Controlaba a la quimera y otros monstruos terroríficos que se habían vuelto locos debido a mutaciones mágicas. Lo más importante es que algunos arcianos permanecieron dentro de las ruinas. Estos arcianos se convirtieron en anclas naturales para que los antiguos dioses percibieran y, hasta cierto punto, controlaran la región valiria desde lejos. Al ver esta imagen, Liu Qian recordó de repente que cuando entró por primera vez a Teria, Janice le había presentado el hecho de que Valiria practicaba la libertad de creencias. Había muchos templos allí, e incluso las deidades de los caminantes de la madera estaban consagradas. Los caminantes del bosque, también conocidos como Ifequeberón, son una raza misteriosa que habita los densos bosques del norte de Esos. En su vida pasada, algunos habían especulado que los hijos del bosque podrían ser una rama de los caminantes del bosque en Westeros. Si esta hipótesis fuera cierta, entonces la existencia de arcianos en las ruinas valirias que pudieran resonar con el poder de un vidente verde tendría mucho sentido. Este era precisamente el medio a través del cual los antiguos dioses podían ejercer influencia a distancia. Con la ayuda de estas cosas, se desarrolló el plan de las dos antiguas deidades contra Liu Qian. Las imágenes de la memoria cambiaron rápidamente y Liu Qian continuó observando. En un puerto bullicioso, vio a un mago con una mirada astuta parado frente a Gillian Lannister. Usando un susurro seductor, el mago le inculcó repetidamente a Gillian, cuyos ojos se estaban volviendo gradualmente huecos. Cuidado con los que te rodean, te matarán en las ruinas de Valiria, y se llevarán tu tesoro. Gillian parecía estar bajo un hechizo mágico, repitiendo constantemente estas palabras. La escena cambió a la tierra quemada de Valiria. Ese monstruo pájaro púrpura con su asombrosa envergadura extendió sus alas, dejó escapar un grito agudo y voló resueltamente lejos de los 14 fuegos, persiguiendo las figuras que se alejaban del grupo de Liu Qian en los bosques marchitos. Esta fue una orden de matar emitida directamente a este monstruo mutado por los antiguos dioses a través del ancla de Arciano. La escena cambió a un oscuro espacio subterráneo. En la superficie de una piedra negra que emitía un aura siniestra, se reflejó una escena. Un hombre muy parecido a Liu Qian sostenía una espada larga en llamas y atravesó a una mujer arrodillada. Y de pie junto a la piedra negra estaba el mismo mago de sangre que más tarde intentó matar a Liu Qian en Teria. Miró la imagen en la piedra negra, su rostro lleno de sorpresa y una especie de fanatismo retorcido. Claramente, vio la profecía que los antiguos dioses querían que viera, inmediatamente después de eso. En los bosques marchitos de Valiria, una cantidad abrumadora de monstruos garra de escamas surgieron de todos los rincones de las ruinas valirias, corriendo hacia la gran ciudad de Teria en la distancia.
Estos fueron los antiguos dioses respondiendo a la orden del dios ahogado de crear caos, mientras también apuntaban a causar problemas a Liu Qian, o incluso matar con un cuchillo prestado. Finalmente, la imagen se congeló más profundamente dentro de las tierras destruidas de Valiria, donde innumerables monstruos voladores aún más horribles se arrastraban lentamente fuera de las fisuras volcánicas arrojando humo espeso, extendiendo sus alas y volando hacia la dirección en la que Liu Qian y los otros habían huido. Todo se detuvo abruptamente. Todas las pistas, todas las preguntas, se conectaron instantáneamente en ese momento. Dioses viejos. Una fría oleada de ira invadió el corazón de Liu Qian. Así que era él. Desde el principio, fue esta alma oculta, engañosa y decadente, en connivencia con el dios ahogado, quien una y otra vez conspiró, maquinó e intentó matarlo, sirviendo como vanguardia y matón de ese dios ahogado caído. Todas las preguntas encontraron respuesta instantáneamente. La loca matanza de Gillian Lannister fue la semilla de la sospecha y la locura plantada por los antiguos dioses a través de la boca del mago de sangre. La implacable persecución del pájaro monstruo púrpura fue la orden de matar emitida directamente por los antiguos dioses a través del ancla de Arciano. La firme creencia del mago de sangre de que él era Azor Ahai y su intento de apoderarse de su cuerpo era una falsa profecía cuidadosamente tejida por los antiguos dioses a través de la piedra negra o los sueños. La legión de garras escamosas que se acercaba a Teria eran los antiguos dioses que impulsaban la marea de monstruos contra él. La intercepción por parte del enjambre de monstruos durante su escape fue también el golpe final orquestado por los antiguos dioses. Una sonrisa, extremadamente fría, estalló en el rostro de Liu Qian. Esos malditos dioses viejos son en realidad pájaros del mismo plumaje que el dios ahogado. Continuó mirando los fragmentos finales de memoria de los antiguos dioses. Resultó que después de que la serie de complots en Valiria no lograron eliminar a Liu Qian, los antiguos dioses fueron reprendidos por el dios ahogado debido al consumo masivo de poder mágico. Para obtener más medios para prolongar su vida, no dudó en presentarle al dios ahogado otro recipiente al que tenía en la mira. Euron Greyjoy, quien ya había demostrado talento como cambiapieles y cuyo corazón estaba lleno de locura. Al dios ahogado le gustó la locura sin fondo de Euron y su sed de poder, creyendo que podría realizar mejor su plan de ahogar al mundo. Al mismo tiempo, los antiguos dioses dieron la simbólica hermana oscura a los otros como un gesto de buena voluntad o para crear más caos. Finalmente, el dios ahogado perdonó el fracaso temporal de los antiguos dioses y le proporcionó más métodos para prolongar su vida, pero los antiguos dioses ya estaban llenos de cautela hacia este aliado aún más antiguo y caprichoso. Luego planeó cuidadosamente un plan para mudar su piel como una cigarra, fingiendo una apariencia cercana a la muerte para atraer y esperar a que Bran, quien poseía un poderoso potencial de vidente verde, viniera más allá del muro y se apoderara con éxito de este cuerpo más joven. Luego, deliberadamente hizo una demostración de una encomienda final cuando Liu Qian llegó más allá del muro, fingiendo haber perecido por completo, mientras que de hecho se escondía completamente detrás de las escenas del mundo, intentando sentarse en las sombras y observar la lucha entre Liu Qian y el dios ahogado. Ese momento, cuando fue sacado de su escondite más profundo por el ahora invencible Liu Qian y completamente aniquilado. Sin embargo, todo esto se convirtió en burbujas con la muerte de los antiguos dioses. Los dioses antiguos y el dios ahogado, estos dos ambiciosos conspiradores y aliados, fueron ejecutados por el uno por uno. El débil espíritu del dragón dentro de los antiguos dioses se fusionó con su cuerpo. Hoy en día, el aumento de potencia aportado por grandes antiguos como este fue casi insignificante. Capítulo 419. El paradero de Arya ya no miraba el cuerpo de Bran, que había perdido temporalmente la guía de su alma y ahora estaba rígido y muerto. Después de que los antiguos dioses se apoderaron de su cuerpo, Liu Qian supo el destino de Bran sin siquiera tener que pensar. Probablemente se había convertido en la pasta de semillas de Arciano que los antiguos dioses usaban para extender su vida. Liu Qian dejó atrás una suave luz de estrellas, que permaneció alrededor de Bran, enterrando su cadáver dentro de este Arciano. Inmediatamente después, dio un paso basado en la información extraída de la memoria de los antiguos dioses. El espacio circundante se retorció y él desapareció del oscuro y húmedo escondite, reapareciendo en un lugar mucho más antiguo y apartado del bosque Mosui. Este lugar estaba impregnado de un fuerte aura de magia primordial, y un arciano con un rostro retorcido y triste se erguía como una deidad guardiana.
Sus raíces eran enredadas y complejas, hundiéndose profundamente en la tierra, con una sección que se elevaba para formar un hueco natural, oculto por el musgo y las raíces. Dentro del hueco, una chica delgada yacía tranquilamente en el suelo, aparentemente atrapada en un sueño profundo. Ella tenía la cara larga característica, y era Arya Stark, a quien Liu Qian había visto antes. Liu Qian se acercó, se puso en cuclillas y sostuvo suavemente la mano ligeramente fría de Arya. Un rastro de poder mágico puro y suave fluyó lentamente por su cuerpo, circulando a través de sus extremidades y huesos, disipando la fuerza que confinaba su conciencia. Arya dejó escapar un leve murmullo, sus largas pestañas revolotearon unas cuantas veces y lentamente abrió los ojos. Sus ojos de color marrón grisáceo estaban actualmente llenos de confusión y desorientación. Cuando se concentró y vio claramente a la persona frente a ella, sus pupilas se contrajeron bruscamente y exclamó en estado de shock. ¿Cómo estás aquí? Ella inconscientemente intentó sentarse pero se sintió mareada por haber estado acostada tanto tiempo. Liu Qian la ayudó a estabilizarse, con una leve sonrisa de impotencia en su rostro. Esa debería ser mi pregunta, señorita Stark. ¿Cómo terminó sola, durmiendo en lo profundo de este bosque maldito? Arya se frotó las sienes, que aún palpitaban, mientras recuperaba la memoria poco a poco, y explicó. Seguí a Lady Melisandre al continente oriental, dijo que había una profecía en Asai sobre la guerra definitiva de hielo y fuego, pero siguió esperando allí y retrasó la acción. Yo no podía esperar. Quería encontrar a Jon y saber qué estaba sucediendo más allá del norte, así que viajé sola al norte, crucé el yermo gris y llegué a este legendario bosque Mosui. Su expresión se tornó arrepentida. No encontré a Jon, pero encontré a Bran. Estaba escondido en este bosque, pero era tan extraño. Me miró de forma extraña y fría. Me dijo que me fuera de inmediato, que ese no era mi lugar. Me negué y seguí siguiéndolo, intentando averiguar qué le pasaba, y entonces, ella frunció el ceño, intentando recordar con esfuerzo. Entonces recuerdo haber olido una fragancia floral muy extraña, mi cabeza dio vueltas y no supe nada después de eso. Liu Qian escuchó en silencio, ya sabiendo todo esto de la memoria de los antiguos dioses. Que Bran era naturalmente uno de los antiguos dioses, que se habían quedado en el bosque Mosui administrando su escondite después de apoderarse del cuerpo de Bran. La persecución de Arya claramente había despertado la vigilancia y el disgusto de los antiguos dioses, por lo que utilizaron algún tipo de planta forestal alucinógena para ponerla en un sueño profundo. ¿Dormir? Liu Qian sonrió levemente. Los antiguos dioses probablemente no mataron a Arya porque tenían la intención de usar el linaje de los primeros hombres de Arya para crear una guardería aquí que pudiera proporcionarles anfitriones. Miró a la niña que había escapado por poco del desastre, con ojos complejos. Vamos, Arya. Liu Qian no explicó mucho, simplemente se acercó para ayudarla a ponerse de pie. No. Arya se quitó la mano con fuerza, con la determinación ardiendo en sus ojos grisáceos. No puedo irme. Jon y Bran, debo encontrarlos. Son mis hermanos. La gente de la casa Stark no puede desaparecer sin dejar rastro. Al observar su expresión persistente, Liu Qian suspiró interiormente. La verdad a menudo es cruel, pero quizá ocultarla sería aún más cruel para ella. Dejó caer la sonrisa de su rostro, miró a Arya a los ojos y dijo: Arya, acepta la realidad. Jon y Bran, ambos están muertos. El color desapareció instantáneamente del rostro de Arya. Abrió los ojos de par en par, con los labios ligeramente temblorosos. Parecía querer refutar, gritar, pero no salió ningún sonido. Liu Qian no se detuvo y explicó cómo, después de la guerra final en el mundo de hielo y fuego, Jon y Ygritte habían mutado bajo la influencia de la piedra negra en gemelos no humanos, y cómo finalmente los destruyó. También explicó cómo el cuerpo de Bran fue capturado por el alma antigua y malvada de los antiguos dioses, convirtiéndose en su recipiente. Y hace apenas unos momentos, le había informado a Arya del proceso mediante el cual había aniquilado por completo a los antiguos dioses. La fría verdad fue suficiente para romper todas las ilusiones. Arya escuchó sin comprender, su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Recordó la espalda determinada de Jon cuando se iba, y la sonrisa pálida, débil, pero aún gentil de Bran después de su caída. Ambos habían sido las personas más importantes en su vida, una de las fuerzas que la mantuvieron en marcha durante incontables noches frías. Pero ahora, ambos se habían ido. Jon se había convertido en un monstruo, el cuerpo de Bran había sido tomado por un antiguo monstruo que vivió durante 10.000 años. No, me estás mintiendo, debes estar mintiendo.
Arya sacudió la cabeza violentamente y las lágrimas brotaron de sus ojos como hilos de perlas rotos. Se desplomó en cuclillas, cubriéndose la cara con las manos. Sollozos incontrolables se filtraban entre sus dedos, resonando en el silencioso y antiguo eco del arciano, lleno de desesperación e impotencia. Liu Qian no ofreció ningún consuelo, simplemente se quedó en silencio, lo que le permitió desahogar su dolor interno. Él sabía que esta muchacha había sufrido demasiado y había perdido demasiado. Esas lágrimas eran un bautismo necesario para ella. Después de un largo rato, el llanto de Arya se fue calmando poco a poco hasta convertirse en sollozos bajos, sus hombros aún temblaban ligeramente. Solo entonces Liu Qian dio un paso adelante, extendió la mano y la colocó suavemente sobre su cabeza, que todavía temblaba levemente por el llanto. Su palma estaba cálida y transmitía una fuerza reconfortante. Arya, el llanto no puede traer de vuelta a los muertos, pero los vivos deben seguir adelante. Tu hermana Sansa te está esperando. Te necesita. Arya levantó la cabeza y miró a Liu Qian con los ojos llenos de lágrimas. Pensó en Invernalia y pensó en su hermana, Sansa. Sí, ella todavía tenía a su hermana y todavía tenía un hogar. La venganza había perdido su significado. Porque las causas profundas de toda esta tragedia, esas existencias antiguas y malvadas, habían sido resueltas una por el hombre que estaba frente a ella. Y ella, Arya Stark, tal vez debería regresar al lugar que le corresponde. Se secó las lágrimas con fuerza. Aunque sus ojos seguían rojos, un destello de luz reapareció en sus ojos grisáceos. La resiliencia propia de la sangre del lobo. Ella miró a Liu Qian, luego al triste anciano afuera del hueco, y finalmente, asintió lentamente. Vamos. Su voz era firme. Liu Qian asintió levemente y un rayo de luz estelar los envolvió a ambos. Al momento siguiente, sus figuras desaparecieron del hueco del árbol en lo profundo del bosque Moshui, dejando atrás solo el antiguo anciano, que todavía daba testimonio en silencio de todo lo que ocurría en esta tierra. Páramo Gris, Cart. Esta tierra maldita, ubicada en el extremo este del mundo conocido más allá de los Cinco Fuertes, estaba actualmente envuelta en un silencio y una tensión sepulcrales después de haber escapado por poco del desastre. Antiguas ruinas construidas de roca negra estaban esparcidas por el desolado desierto como los restos esqueléticos de bestias gigantes. En el cielo, Grot, la estrella del juicio que trajo locura y destrucción, ya había desaparecido, pero una estremecedora sensación de terror aún flotaba en el aire. Así como la presión invisible provocada por esa guerra divina que ocurrió en las profundidades del cielo estrellado anteriormente, que los mortales no podían comprender. Daenerys Targaryen, Janice, Helena, Chaiji, Sansa, las reinas de Liu Qian, junto con el general Rowan y la sacerdotisa roja Melisandre, estaban reunidas en una ruina relativamente intacta de un palacio de piedra negra. Sin excepción, todos miraron hacia el cielo que gradualmente volvía a la paz, con cada rostro marcado por la preocupación y la tensión. La música celestial de Grot casi había destrozado su cordura. Y el violento conflicto subsiguiente entre el dragón forjador de estrellas, la encarnación de Liu Qian, y esa existencia indescriptible había hecho que sus corazones saltaran a sus gargantas. Él, definitivamente regresará, ¿verdad? La voz de Daenerys tembló. Apretó los puños, sus ojos morados ahora estaban llenos del miedo de perder a su marido. Sansa apretó los labios con fuerza, intentando con todas sus fuerzas no dejar caer las lágrimas. Las dos hermanas, Janice y Helena, se apoyaron una en la otra, sus rostros pálidos. Chaiji oró en silencio, sin apartar la mirada del cielo estrellado. A un lado, Rowan, que había experimentado innumerables batallas sangrientas, también tenía una expresión grave. Él había sentido personalmente el terror de Grot. Si Liu Qian no hubiera aparecido a tiempo, ya habría muerto de un colapso mental. Él sabía mejor que nadie a qué clase de existencia más allá de la imaginación se enfrentaba su majestad. Justo cuando esta opresiva espera estaba a punto de llegar a su punto máximo. Sobre las ruinas de Kar, el espacio se ondulaba como olas en el agua. Un portal construido con pura luz estelar se abrió lentamente, emitiendo una luz suave pero majestuosa que disipó la oscuridad traída por antiguas maldiciones y las réplicas de la guerra divina. Luego, bajo la mirada expectante y estupefacta de todos, la figura familiar de Liu Qian, conduciendo a una Arya algo aturdida, salió tranquilamente del portal de luz estelar y aterrizó de manera constante en el suelo negro. Liu Qian. Daenerys casi instantáneamente olvidó todo decoro, volando hacia él como una joven golondrina que regresa a su nido, arrojándose a sus brazos y abrazándolo con fuerza, con la voz entrecortada por la emoción. Maravilloso.
¿Estás bien? Eso es maravilloso. Una sonrisa suave y tranquilizadora apareció en el rostro de Liu Qian. Abrazó suavemente a Dami, le dio unas palmaditas en la espalda y dijo en un tono relajado. Solo bromeaba, ¿cómo pudo pasarme algo? Acarició casualmente el cabello plateado y dorado de Daenerys en un gesto íntimo. En ese momento, las otras reinas también se reunieron alrededor, con sus rostros radiantes de alegría y alivio. La mirada de Sansa cayó inmediatamente sobre su hermana, Arya. Dio un paso adelante rápidamente, tomando la mano de su hermana, con los ojos llenos de duda y preocupación. Arya, ¿qué pasó? ¿Por qué estás con su majestad? ¿No estabas en? Arya miró a su hermana, luego a las miradas preocupadas que la rodeaban, y a los soldados Hitchen y al general Rowan que observaban con curiosidad desde más lejos. Respiró profundamente y relató sus experiencias en el bosque Mosui una por una. Aunque su narración fue lo más concisa posible, dejó a las mujeres atónitas, con expresiones de conmoción, tristeza e incredulidad en sus rostros. Especialmente Sansa. Al enterarse de la muerte de Bran, lloró nuevamente, con el rostro manchado de lágrimas. Liu Qian la atrajo hacia sus brazos y la consoló por un rato. En ese momento, el general Rowan se arregló su atuendo, avanzó a grandes zancadas y se arrodilló ante Liu Qian, con la cabeza gacha y la voz emocionada. Su Majestad, usted, nos ha salvado a todos. La victoria le pertenece a usted. Recordó la desesperación cuando Grog descendió y la majestuosa figura de Liu Qian como el dragón forjador de estrellas. La gratitud y la reverencia en su corazón eran inconmensurables. Inmediatamente después, todos los soldados se arrodillaron con expresión de emoción, mirando a Liu Qian con adoración. Liu Qian extendió la mano con un gesto de apoyo y una fuerza suave levantó a Rowan y a todos los demás. Su mirada recorrió a la multitud, finalmente miró hacia el páramo gris y el mundo exterior, anunciando en un tono tranquilo. El mundo ha sido salvado de la destrucción. Podemos regresar a nuestra patria. De ahora en adelante, ya no habrá más susurros de demonios sobre el yermo gris, y bajo el cielo estrellado, ya no habrá esos llamados dioses que juegan con la magia negra y ven a todos los seres vivos como hormigas. Rowan levantó la cabeza bruscamente y sus pupilas se contrajeron por la extrema sorpresa. Se quedó mirando fijamente al tranquilo emperador que tenía delante, mientras su corazón latía con fuerza. El significado de su majestad fue, que no solo repelió ese aterrador cuerpo celestial, sino que también, masacró a los que estaban detrás de escena, esos legendarios, dioses. Recordó al dragón forjador de estrellas que eclipsó el cielo estrellado, el gran poder que hizo que las estrellas se desvanecieran, y combinando eso con las palabras actuales, discretas pero trascendentales, de Liu Qian, una ola de reverencia sin precedentes inundó instantáneamente su mente. Abrió la boca, pero se sintió demasiado emocionado como para emitir sonido alguno. Solo pudo inclinar la cabeza profundamente una vez más, adoptando la postura más respetuosa para expresar su infinita lealtad y admiración junto con la de todos los soldados supervivientes que lo seguían hacia este emperador que había logrado la hazaña de aniquilar dioses y salvar el mundo. Sin embargo, lo que Rowan no sabía era que esos dioses exteriores eran mucho más poderosos que los dioses del mundo de hielo y fuego, e incluso eran la fuente de su poder. Y todo esto fue terminado por Liu Qian. En este universo ya no habría ninguna existencia capaz de crear caos. El grupo limpió los restos del campo de batalla y, con la inmensa alegría de haber sobrevivido a un desastre, partió para regresar a los 5 fuertes. Liu Qian, junto con sus reinas Daenerys, Sansa, Janice, Helena y Chaiji, montaron dragones gigantes y regresaron primero a esa robusta fortaleza dejada por el emperador Perla. Allí, la emperatriz de la isla del trueno Galaya y Mircella, que ya habían recibido el mensaje y esperaban ansiosamente, finalmente relajaron sus nervios tensos al ver a Liu Qian regresar sana y salva, derramando lágrimas de emoción. En el momento en que Grog descendió, el terror supremo traído por la omnipresente música celestial hizo que todos pensaran que había llegado el fin del mundo. No esperaban sobrevivir. Al mirar a estas mujeres reunidas a su alrededor, cuyos destinos estaban estrechamente vinculados al suyo y que ahora tenían los ojos llenos de lágrimas o alegría, Liu Qian no pudo evitar sentir una sensación de alivio y satisfacción por finalmente alcanzar la paz después de soportar dificultades. A estas alturas, las existencias poderosas del mundo conocido que podían amenazarlo a él y a todo lo que apreciaba habían sido básicamente barridas. Unos días más tarde, el general Rowan dirigió la fuerza principal de la expedición oriental de regreso a los 5 fuertes de manera ordenada.
Aunque las pérdidas no fueron pequeñas, la moral era excepcionalmente alta porque el emperador al que seguían había logrado la gran hazaña de matar dioses. Liu Qian celebró una gran fiesta de la victoria en los 5 fuertes para recompensar a todos los soldados meritorios, con abundante vino y comida fina, y risas y alegría constantes. Capítulo 421. El Imperio del Amanecer. Al mismo tiempo, celebró un solemne y digno servicio conmemorativo colectivo para los soldados que lamentablemente habían sacrificado sus vidas en la lucha contra Groth y su influencia, conmemorando su valentía y sacrificio. Después del banquete, Liu Qian le dio a Rowan una nueva orden. Rowan debía liderar una fuerza de élite hacia el mar oculto para recuperar por completo la ciudad de Carcosa, anteriormente controlada por las fuerzas del Rey de Amarillo. Esto devolvería la pequeña ciudad estratégicamente importante en la orilla opuesta del mar oculto a la Tierra Yi. Rowan era originario de Carcosa y había vivido allí durante muchos años, teniendo profundos sentimientos por su ciudad natal. Al oír este acuerdo, se emocionó muchísimo y deseó poder acampar durante la noche y partir inmediatamente a reclamar su hogar. Chai Yi también le pidió a Liu Qian que le permitiera ir con él, montada en su dragón gigante, Seaeart. Liu Qian accedió a la petición de Chai Yi. Se la llevó consigo y ambos cabalgaron el dragón gigante delante de los demás, cruzando el mar oculto y llegando directamente sobre Carcosa. Sin embargo, lo que vieron ante ellos les hundió el corazón. Las tierras de cultivo, otrora fértiles, a lo largo de la costa del mar oculto parecían haber estado abandonadas durante mucho tiempo, sin señales de vida humana. Cuando volaron sobre Carcosa, Chai Yi solo echó un vistazo y al instante se derrumbó. La Carcosa del pasado, aunque no era próspera, estaba llena de atmósfera de vida. Ahora se había convertido en un infierno viviente en la tierra. La ciudad estaba en ruinas. Manchas de sangre seca y ennegrecida se veían por todas partes en calles y plazas, junto con innumerables esqueletos dispersos en poses retorcidas. Toda la ciudad quedó en un silencio sepulcral. Claramente, para obtener el poder de la piedra negra, el Rey de Amarillo había realizado un sacrificio de sangre en toda la población de Carcosa. No, ¿cómo pudo pasar esto? Chai Yi sollozaba incontrolablemente en la espalda de Seaeart, su cuerpo temblaba. Aunque ya no era la niña débil que una vez fue, presenciar una escena tan horrible, especialmente cuando sucedió en su ciudad natal, todavía era más de lo que podía soportar. Liu Qian dirigió al dragón hacia la tierra y atrajo suavemente a Chai Yi, que estaba llorando, hacia sus brazos para consolarla. Él comprendía el dolor de tener el hogar completamente destruido. Incluso con una eventual victoria, esas cicatrices no se curaban fácilmente. Recuperándose, Liu Qian llevó al casi exhausto Chai Yi de regreso a los 5 fuertes e informó a Rowan, que se estaba preparando para partir, sobre el trágico estado de Carcosa. Al oír la mala noticia, Rowan sintió como si le hubiera caído un rayo. Se quedó paralizado, con el rostro pálido como la muerte al instante. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron profundamente en las palmas, haciéndole sangrar. Pero como soldado que había pasado por muchas batallas, al final logró reprimir sus agitadas emociones y sus ojos se volvieron tan silenciosos como el agua estancada. No dijo mucho. Simplemente le hizo una profunda reverencia a Liu Qian y luego condujo silenciosamente a sus soldados hacia la ciudad muerta de Carcosa. Iba a despedir a su ciudad natal, a enterrar adecuadamente a sus compatriotas trágicamente asesinados para que finalmente pudieran descansar en paz. Liu Qian luego tomó a todas sus reinas y partió para regresar a Yidu. Cuando se difundió la noticia del regreso triunfal del Hijo del Cielo, a todos los ministros que permanecieron en Yidu les resultó difícil creerlo. Y cuando supieron con certeza que Liu Qian era quien se había transformado en el dragón forjador de estrellas para repeler e incluso matar al dios exterior en el cielo estrellado, todos lo miraron con ojos llenos de adoración y asombro casi fanático. Ya no era solo un emperador mortal, sino un verdadero dios caminando entre los hombres. Durante una solemne asamblea de la corte, un noble de alto rango de la Tierra Yi, que representaba la voluntad de muchos súbditos, dio un paso adelante emocionado y propuso en voz alta: Majestad. Ha expulsado al dios exterior, y la Tierra Yi de hecho, todo el mundo conocido ha sobrevivido gracias a su gracia. Le imploramos a su Majestad que reconstruya la gloria de la Tierra Yi y restaure el reino del amanecer. Su propuesta fue inmediatamente recibida con un estruendoso rugido de acuerdo por parte de todos los ministros en la sala. Solicitamos a su Majestad que reconstruya el reino del amanecer. Liu Qian se sentó en el trono del dragón, su mirada recorrió tranquilamente a los apasionados ministros. Había esperado este paso desde hacía mucho tiempo.
Era una medida necesaria para consolidar el poder mundial y establecer un nuevo orden. Entonces, Liu Qian asintió y dijo: anuncio la reconstrucción del Reino del Amanecer. La ceremonia se llevará a cabo el cuarto día del Año Nuevo. Una vez emitido el decreto, todo Yidu y los territorios imperiales estaban llenos de emoción. Los preparativos se llevaron a cabo intensamente, ya que todos esperaban con ansias esta ceremonia que estaba destinada a pasar a la historia. El cuarto día del Año Nuevo, en Yidu, todo se renovó. Ese día, el cielo estaba tan claro como si hubiera sido lavado y la luz del sol era brillante, como si incluso el cielo y la tierra estuvieran celebrando esta gran ocasión. Las calles principales de Yidu estaban impecables y cubiertas con alfombras rojas, con pancartas ondeando a ambos lados. En el centro de Yidu, sobre un altar que había sido ampliado y reparado con urgencia, se llevó a cabo la gran ceremonia de coronación según lo programado. Liu Qian estaba vestido con el atuendo imperial más magnífico y solemne del Hijo del Cielo. Bajo la atenta mirada de funcionarios civiles y militares, enviados de varios países e innumerables plebeyos de Yidu que se habían reunido espontáneamente, Liu Qian subió lentamente los escalones de piedra preciosa del altar del cielo, paso a paso, hasta el punto más alto. La ceremonia se desarrolló al son de una larga pieza musical. Cuando se completaron los ritos de sacrificio, Liu Qian se giró para mirar a las decenas de miles de personas que estaban debajo del altar y aceptó sus víctores. ¡Viva el Hijo del Cielo! ¡Viva el Imperio del Amanecer! Un estruendoso rugido de vítores se elevó desde debajo del altar, como un trueno retumbante, extendiéndose por todo Yidu y llegando directamente a las nubes. Innumerables personas se arrodillaron en el suelo con entusiasmo, expresando su completa sumisión y sus más devotas bendiciones a su nuevo emperador y a este flamante imperio. Esa noche, la gran celebración continuó dentro del palacio. Y dentro del dormitorio del emperador, Liu Qian y sus hermosas reinas naturalmente entablaron una comunicación profunda y agradable. Un mes después, Liu Qian se embarcó en un viaje a la Isla del Trueno. Siempre había recordado su promesa a la emperatriz de la Isla del Trueno, Galaya, de limpiar las creaciones de magia de sangre atrincheradas debajo de la Isla del Trueno. Mientras las enormes alas de dragón de Blood Dance se extendían sobre la costa norte de la Isla del Trueno, Liu Qian realmente apreció el paisaje único de esta nación. Más que una isla, parecía más bien un grupo de perlas esmeralda flotando en el mar de Jade. Lo que le sorprendió aún más fue que cuando siguió a Galaya a la ciudad costera del norte de Leiji, sus ojos se encontraron con mujeres altas con tonos de piel saludables. Estaban vestidos con gasas de colores brillantes, mostrando sus elegantes figuras sin reservas, y las miradas que le dirigieron a Liu Qian eran audaces y ardientes. La proporción de hombres y mujeres en la Isla del Trueno ha estado desequilibrada desde la antigüedad. Galaya lo tomó del brazo, sus labios rojos se curvaron ligeramente. Hay 5 o 6 veces más mujeres que hombres. Este lugar está gobernado por una emperatriz, y todos los puestos importantes están ocupados por mujeres. Hizo una pausa, con un brillo travieso en los ojos. Te hice venir montado en un dragón para que mis súbditos vieran qué clase de aliado ha traído su emperatriz. Cuando Blood Dance aterrizó en la plaza central de Leiji, toda la ciudad estalló. El dragón carmesí brillaba con un brillo similar al de una joya bajo la luz del sol, y el viento levantado por sus alas transportaba un calor abrasador. Las mujeres de la Isla del Trueno que observaban dejaron escapar gritos de emoción, y algunas de las más atrevidas incluso lanzaron su ropa interior al aire, tratando de llamar la atención de este hijo del cielo de la tierra y que montaba una criatura legendaria. Parece que eres muy popular. La voz de Galaya tenía un ligero matiz de celos. Esa noche, ella no llevó a Liu Qian directamente bajo tierra. En cambio, en su palacio junto al mar, lo entretuvo durante una noche entera con la pasión única de la Isla del Trueno. Las olas se estrellaban contra las rocas, pero no podían ahogar los sonidos del afecto persistente dentro del dormitorio. Estos días continuaron durante un mes entero. No fue hasta una mañana que Galaya condujo perezosamente a Liu Qian a la entrada de una cueva oculta. El mundo subterráneo era mucho más magnífico de lo imaginado. Grupos de cristales brillantes cubrían las paredes de la cueva, ríos subterráneos fluían con líquido fluorescente y gigantescos bosques de hongos se extendían como sombrillas. Sin embargo, en este escenario onírico, vagaban diversos monstruos retorcidos, todos ellos obras maestras de los magos de sangre de la era del Reino del Amanecer. Liu Qian tomó la mano de Galaya, como si estuviera paseando por su propio jardín. De vez en cuando, un monstruo se abalanzaba sobre él, pero él simplemente agitaba la mano.
Bajo la mirada admirativa de Galaya, esas aterradoras creaciones se disolvían en polvo de estrellas. Él trató este viaje completamente como unas vacaciones. Los dos avanzaron profundamente bajo tierra hasta llegar a la parte más profunda, donde se encontraba un magnífico palacio construido en obsidiana. Las olas de calor los azotaron hasta aquí y el magma brotó por los barrancos. De repente, un rugido ensordecedor resonó en la cueva y una enorme criatura se elevó lentamente del estanque de magma. Un Balrog, la creación más loca de los magos de sangre. Medía 3 metros de alto, su cuerpo estaba cubierto de escamas de color rojo oscuro y la lava fundida fluía por debajo de sus placas faciales agrietadas. Su cabeza era un rostro retorcido y monstruoso, pero poseía 3 pares de ojos de color rojo sangre. Lo que se desplegó desde su espalda no fueron alas, sino afiladas púas de hueso compuestas de magma solidificado. A cada paso que daba, dejaba huellas carbonizadas en el suelo. La voz del Balrog sonaba como el desgarro de la corteza terrestre, como si pretendiera devorarlos a ambos. Liu Qian ni siquiera movió los pies. Simplemente levantó la vista y lo miró. Esa única mirada contenía la presión suprema del Aurelion Sol. Las escamas del cuerpo del Balrog comenzaron a desprenderse pieza por pieza, revelando la carne hirviendo debajo. Descubrió aterrorizado que la magia de sangre que constituía su existencia estaba siendo desmantelada a la fuerza por algún poder de orden superior. Sus lamentos se transformaron en una serie de suaves estallidos, como burbujas al estallar. Su enorme cuerpo se derrumbó como un castillo de arena, la lava se solidificó y, finalmente, solo quedó un montón de cenizas tenues. Esta esperada batalla feroz terminó con tanta indiferencia. Galaya se quedó sin palabras por un largo tiempo. El demonio que una vez pensó que requeriría un precio trágico para eliminarlo era tan vulnerable ante Liu Qian. Durante el mes siguiente, continuaron limpiando el mundo subterráneo. Cazando monstruos durante el día y rondando los brillantes bosques de hongos por la noche. Cuando se purificó la última inmundicia del subsuelo, Galaya descubrió para su deleite que ya estaba embarazada del hijo de Liu Qian. Posteriormente, la noticia del regreso de los dos a Yedu y el abultado vientre de Galaya trajo alegría y preocupación a las otras reinas. La alegría era que Liu Qian tuviera otro hijo. La preocupación era que Galaya había sido la primera en concebir un heredero. Bajo sus miradas resentidas, Liu Qian tuvo que comenzar su plan de distribuir sus favores equitativamente. Durante los siguientes 3 o 4 meses, una atmósfera peculiar impregnó el palacio. A excepción de Mircella, los vientres de todas las reinas se fueron redondeando día a día. Liu Qian se ocupaba de los asuntos nacionales mientras cuidaba cuidadosamente de sus esposas y concubinas embarazadas. Al mirar la superficie clara del mar de Jade, pensó que era hora de regresar a Occidente. Así, poco después, Liu Qian tomó a todos y se embarcó en el viaje de regreso. Cuando los dragones volaron sobre las ruinas valirias, Liu Qian hizo una pausa en el grupo. Se quedó solo en la cima de Blood Dance, mirando hacia esta tierra maldita. Los 14 fuegos aún emitían humo negro, monstruos retorcidos vagaban entre las ruinas y el aire estaba cargado de olor a azufre y descomposición. Era hora de acabar con todo esto. Cerró los ojos y su voluntad de forjar estrellas se extendió como ondas. No hubo ninguna conmoción trascendental, pero toda la península valiria comenzó a experimentar una sutil transformación. El aura negra maldita se disipó rápidamente, como la niebla matutina dispersada por la luz del sol. Los monstruos errantes permanecieron en sus horribles poses, pero se habían convertido en rígidas estatuas de piedra, que luego se convirtieron en polvo. Los ríos turbios comenzaron a aclararse y, sobre la tierra quemada, tiernos brotes de hierba verde se abrieron paso a través del suelo. Las hermanas Janice y Helena ya estaban llorando. Observaron cómo su tierra natal recuperaba su vitalidad y vieron la maldición completamente purificada, volviéndose incontrolablemente emocionales. Liu Qian los abrazó y acarició suavemente sus vientres prominentes. Les prometí que dejaría que Valiria renaciera. Ahora, ha llegado el momento. En su camino hacia el oeste, Liu Qian visitó varias ciudades-estado que aún no se habían sometido. Simplemente hizo que Blood Dance girara una vez sobre las ciudades, y estas ciudades-estado abrieron sus puertas una tras otra. Cuando las torres de Storm's End aparecieron en el horizonte, Tyrion, Davos y otros ya estaban esperando fuera de las puertas de la ciudad. Metso también llegó para presentar sus respetos, trayendo consigo al príncipe Lanji, que acababa de conquistar todas las ciudades libres. En el salón, Tyrion se mostró tan gracioso como siempre. Su Majestad, en su ausencia, he gestionado los 7 reinos de forma ordenada, restaurándolos a su estado original.
Parece que un enano también puede lograr grandes cosas. Al escuchar esto, Liu Qian recordó que el dios ahogado que casi destruyó el mundo también era un enano, y asintió significativamente. De hecho, nunca subestimes a un enano. En medio de las risas de la sala, solo los pocos que sabían la verdad escucharon el significado más profundo de esas palabras. En este castillo donde una vez comenzó, Liu Qian completó la planificación final para el mundo. No solo feudalizó los territorios para la descendencia de las reinas, sino que también estableció un orden de gobierno completamente nuevo. Anunció que el hijo de Daenerys Targaryen heredaría los 7 reinos. El hijo de Janice heredaría la fortaleza de la conquista, así como todas las tierras de la tercera hija, los peldaños de piedra, Volantis y todo lo que está al sur del río Roine. El hijo de Helena heredaría la península Valiria, la bahía de los esclavos y las tierras de los Dothraki. El hijo de Chaiji heredaría todo el continente Asos al este de las montañas de los huesos. El hijo de Galaya heredaría Gran Uik, Isla del Trueno, Pequeño Uik y otras islas del mar de Jade. En cuanto a Sansa, Indis y Mircella, sus hijos tendrían feudos dentro de los 7 reinos y también serían feudados fuera de ellos. Entre ellos, el hijo de Sansa heredaría ciudades-estado como Pentos, Norvos y Braavos. Y el hijo de Indis heredaría los Dolores. En ese momento, debido a que Liu Qian había disipado tempranamente la maldición del príncipe Garin, los Dolores se había convertido en un lugar normal donde una nación podía restablecerse. Y el hijo de Mircella, además de los derechos de herencia de las tierras del oeste, también obtendría los derechos de gobierno sobre las Islas del Verano y las Islas Lagarto Serpiente. Bajo la división de Liu Qian, el mundo entero quedó directamente dividido en varias partes. Durante el proceso de embarazo de las reinas también ocurrieron algunos pequeños episodios. Las reinas, que no pudieron acompañar a Liu Qian debido a sus embarazos, sintieron un poco de culpa en sus corazones al ver que su marido se sentía cada vez más solo. Sabían bien que Liu Qian estaba llena de energía y también les preocupaba que otras mujeres de la corte pudieran aprovechar la oportunidad para entrar y sacudir su estatus. Sin embargo, para su sorpresa, Liu Qian fue muy considerado al respecto y no mostró ninguna insatisfacción. En cambio, dedicó más energía a manejar los asuntos imperiales y acompañarlos. Pero en la corte siempre había algunas jóvenes nobles con mentes activas, ansiosas por trepar las ramas y convertirse en fénix. Fueron testigos de la situación difícil de las reinas y vieron una oportunidad única en la vida. Si pudieran ganar el favor del emperador durante este período especial, aunque fuera solo por una noche, sería un gran honor y capital para ellos y sus familias. Además, servían a las reinas día y noche y ocupaban posiciones importantes en sus corazones. Así, con el consentimiento tácito o incluso insinuaciones de algunas reinas, varias damas nobles de alto nacimiento y hermosa apariencia comenzaron a buscar cuidadosamente oportunidades, tratando de mostrar su encanto y consideración ante el emperador. La primera en dar un paso al frente fue la señorita Meere Jordaine, la heredera de Thoren Dorne. Heredó la pasión y la audacia de las mujeres dormienses. Después de un banquete de la corte, aprovechó la oportunidad para captar la atención de Liu Qian con una ingeniosa conversación sobre las costumbres y la gente de las marcas dormienses. Esa noche, ella se deslizó en el dormitorio de Liu Qian, calmando perfectamente su cansancio después de revisar los memoriales. Siguiendo su ejemplo estaba la señorita Desmera Redwine, quien también se armó de valor, mostró sus fortalezas y se ganó el favor de Liu Qian. Una vez que la dama de Redwine dio el ejemplo, las damas nobles de otras regiones finalmente dejaron de lado sus reservas. Durante un tiempo, no fueron solo las reinas. Varias jóvenes y hermosas damas nobles de la corte también quedaron embarazadas. Esta escena conmovió los pensamientos del ministro de Liu Qian, Davos. No se sabe cómo la persuadió, pero la señorita Shireen, cuyas cicatrices faciales habían sido curadas por Qyburn, también fue enviada a la corte. No mucho después, cuando Davos vio que Shireen también estaba embarazada, sus viejos ojos se llenaron de lágrimas. Finalmente, cuando Arya también fue puesta bajo el ala de Liu Qian, la expansión del harén del emperador finalmente llegó a su fin. Estas muchachas tenían diferentes maneras de ser. Algunas eran apasionadas como el fuego, algunas eran gentiles y comprensivas y otras eran conocidas por su talento. Su aparición llenó, en cierta medida, el vacío dejado por los inconvenientes de las reinas durante el embarazo, añadiendo un color diferente a la vida de palacio. Liu Qian no era insensible. Frente a estas conexiones predestinadas, naturalmente le resultó difícil rechazarlas por completo. El desarrollo de los acontecimientos siguió un curso lógico.
Unos meses después, los embarazos de las reinas se hicieron cada vez más evidentes. Los médicos imperiales también confirmaron uno tras otro. Meere Jordaine y varias otras damas nobles que a menudo acompañaban al emperador también habían quedado embarazadas. Esta noticia se difundió rápidamente por el tribunal y causó un gran revuelo. Las reinas habían esperado esto desde hacía mucho tiempo. Después de todo, en esta época, era normal que un emperador tomara muchas concubinas y extendiera su linaje. Además, el afecto y el respeto de Liu Qian por ellos no habían disminuido. Incluso tomaron la iniciativa en mostrar magnanimidad, otorgando recompensas a estas nobles damas embarazadas en nombre de la corte para mostrar tranquilidad y aceptación. La actitud de Liu Qian hacia esto fue clara. Toda su descendencia, independientemente de quién fuera su madre, recibiría su reconocimiento y los arreglos correspondientes. A estas nobles damas recién embarazadas se les brindó un trato generoso y un cuidado meticuloso. Sus familias también se sintieron muy honradas por esto. Así, una visión peculiar apareció en la corte del Imperio del Amanecer. A un lado se encontraban varias reinas nobles con sus barrigas de embarazadas. Por otro lado, algunas damas nobles también comenzaron a aparecer silenciosamente, caminando por el patio. En los años posteriores al establecimiento del Imperio del Amanecer, Liu Qian no se entregó por completo al gobierno del imperio y a la calidez del harén. Sabía bien que, aunque grandes amenazas como Grot, Shu, Yogin y Arlatotep habían sido eliminadas o repelidas, en los rincones oscuros y las grietas dimensionales del universo, aún acechaban innumerables grandes antiguos y sus parientes alimentados por la fuente de Azatoth. Eran las lesiones del universo, las brasas del caos. Si no se limpiaban, acabarían provocando otro desastre. Entonces, después de que los asuntos del imperio estuvieran encaminados, Liu Qian comenzó su viaje de purificación a través del mar de estrellas. Cada vez que atacaba, era una barrida sin suspenso. El poder y las formas de los grandes antiguos, suficientes para volver locas a las razas mortales, parecían tan pálidos e impotentes ante Liu Qian, quien ya había trascendido las leyes convencionales de este universo y era uno de los creadores de las reglas. Las leyes del caos en las que confiaban para sobrevivir fueron reemplazadas por el orden, y su autoridad para distorsionar la realidad fue negada por definiciones de la realidad de nivel superior. Liu Qian limpió a todos los grandes antiguos y sus guaridas que representaban una amenaza potencial para el universo ordenado, uno por uno. Este proceso duró varios años, y sus pasos abarcaron muchos sistemas estelares y dimensiones. Después de limpiar el universo de los grandes antiguos, Liu Qian llevó a las reinas y a las parejas íntimas que le habían dado hijos a una pequeña isla al sur de Valiria para comenzar a disfrutar de una vida feliz. Después de no muchos años, Liu Qian, cansado de la vida cotidiana, se preparó para un gran viaje interestelar. Miró a todas las reinas y amantes y dijo: quiero llevarlas a ver cuán vasto y magnífico es realmente este universo en el que estamos. Al momento siguiente, la luz de las estrellas fluyó de sus manos, construyendo un esquife estelar en el patio con la forma de un elegante barco. Todo su cuerpo estaba compuesto de pura luz estelar y algún tipo de energía cósmica transparente. El interior era espacioso y cómodo, como un palacio móvil, pero podía soportar cualquier entorno extremo. Su primera parada no fue un planeta específico, sino una cuna de nebulosa situada entre dos galaxias gigantes. El Star Skiff flotaba silenciosamente en su interior. Fuera del ojo de buey había bandas de gas y polvo de colores que giraban lentamente y se extendían por años luz, donde estrellas recién nacidas brillaban como diamantes, expulsando majestuosas corrientes de materia. Janice y Helena se abrazaron, mirando obsesivamente ese gran poder de creación, susurrando suavemente como si tuvieran miedo de perturbar el nacimiento de las estrellas. Liu Qian estaba de pie detrás de ellos, abrazando suavemente sus cinturas, sintiendo su ligero temblor por la emoción. A continuación, el Star Skiff trazó un elegante arco y descendió sobre un planeta compuesto enteramente de varios cristales gigantes. Allí no había tierra, solo un interminable y colorido bosque de cristales. 3 estrellas de distintos colores colgaban en el cielo, su luz atravesaba los cristales para refractar a los borrosos y oníricos, como si estuvieran dentro de un caleidoscopio gigante. Las damas vitorearon mientras descendían del Star Skiff y paseaban por ese mundo cristalino. Chai Yi incluso golpeó juguetonamente un pilar gigante de cristal azul, escuchando el eco etéreo que producía. Liu Qian los observó jugar con una sonrisa, escogiendo casualmente algunos de los cristales más puros y, con un pensamiento, tallándolos en exquisitas joyas para ponérselas a cada uno de ellos.
También visitaron una luna de un gigante gaseoso con gravedad extremadamente baja, cubierta de plancton bioluminiscente. Aquí, podrían ser como los elfos de leyenda, saltando decenas de metros en el aire con un salto ligero, tejiendo y jugando entre las criaturas estelares que vuelan por todas partes, su risa resonando en este mundo de luz. Galaya extendió sus brazos como una niña, volando a baja altura, su risa plateada contagiando a todos. El Star Skiff incluso se sumergió en las profundidades de un planeta con un océano de piedras preciosas líquidas. La barrera exterior del Star Skiff bloqueaba la alta presión y las profundidades del mar, pero hacía que los ojos de Wei parecieran plataformas de observación gigantes. Afuera había criaturas gigantes parecidas a medusas que emitían un brillo suave. Sus tentáculos eran como arcoíris flotantes y debajo había un fondo marino repleto de innumerables piedras preciosas naturales. La luz multicolor iluminó el mar profundo como si fuera de día. Sansa y Micella se acercaron al ojo de buey, sin palabras por la sorpresa ante este lujo y belleza más allá de cualquier imaginación mortal. Durante el viaje, naturalmente, no faltaron la calidez y el romanticismo. En un planeta helado rodeado de auroras eternas, Liu Qian utilizó el poder de las estrellas para construir un palacio transparente de cristal de hielo. Esa noche, bajo la cortina de luz brillante y siempre cambiante, renovó su pasión con Daenerys Targaryen, el frío palacio se llenó del calor de la primavera. En otra tundra misteriosa, flotando en el vacío, suave como el terciopelo, disfrutaba de un mundo de dos con la apasionada Galaya, con las estrellas como su edredón y el universo como su estera. A cada compañero le dedicó el mismo profundo afecto y compañía, recuperando gran parte del tiempo perdido en el pasado debido a guerras y asuntos administrativos durante este interminable viaje. También se encontraron con un planeta con plantas inteligentes, donde los árboles podían transmitir sentimientos de tranquilidad y alegría a través de la telepatía. Incluso observaron desde lejos cómo una gigante roja se acercaba a su crepúsculo, sintiendo la trágica pero grandiosa liberación de energía al final de la vida de una estrella. Este viaje cósmico, que abarcó años luz desconocidos y duró varios años, fue un viaje fantástico que limpió por completo las almas de las damas. Fueron testigos de las maravillas de la creación, sintieron la pequeñez de su propia existencia y la suerte de ser compañeros de Liu Qian. El vínculo entre ellos y Liu Qian se volvió aún más indestructible a través de esta experiencia incomparable. Cuando el Star Skiff finalmente aterrizó lentamente en la mansión de la isla sureña de Valiria, regresando al mundo de hielo y fuego, los ojos de todas las damas tenían un poco más de serenidad después de ver tanto esplendor y un apego más profundo al hombre que estaba a su lado. Sabían que aunque el universo era vasto, solo el lugar donde él estaba sería su hogar eterno. Y Liu Qian también comenzó verdaderamente a disfrutar de una vida eterna y pacífica durante este viaje. El tiempo pasó volando y décadas de primavera y otoño transcurrieron silenciosamente. Durante estas décadas de paz, las reinas y amantes de Liu Qian dieron a luz a numerosos descendientes. Estos príncipes y princesas, bañados en sangre de dragón, viajaron a sus respectivos feudos al llegar a la edad adulta y heredaron los vastos reinos que Liu Qian les había asignado. Cada niño que se fue recibió un huevo de dragón, puesto por dragones madre como Dusk Shadow y Silver Waterfall, como compañero y símbolo de poder. Sin embargo, la escala de la descendencia de Liu Qian fue verdaderamente enorme. Superó el centenar en pocas décadas. Los feudos en el mundo conocido eran finitos después de todo. Así, muchos príncipes y princesas aventureros pusieron sus miras en los continentes más lejanos del sur. Sotorios y Ultos. Las selvas primitivas y las vastas tierras que había allí, junto con las plagas fatales que una vez obstaculizaron la exploración, habían sido despejadas casualmente por Liu Qian muchos años atrás. Ahora, ese lugar se había convertido en un nuevo paraíso, atrayendo migraciones y asentamientos a gran escala, principalmente de habitantes de las tierras Yi y de los valirios. La marea de inmigración no solo fluyó hacia el sur. Ya había cambiado la estructura demográfica de Westeros. Desde el final de la Guerra de los Siete Reinos, innumerables trabajadores de Yilands habían cruzado el mar hacia el oeste y se habían establecido en Westeros. El poniente de hoy, especialmente las 5 grandes ciudades, está dominado por la población de la tierra Yi. Más del 90% de los residentes de Old Town son descendientes de Yiland. Más de la mitad de la población de DRH, donde se encuentra Alto Jardín, también son habitantes de las tierras Yi. El duque de DRH y el conde de Old Town, un par de hermanos bastardos de Liu Qian, nunca ocultaron su orgullo por su herencia de la tierra Yi.
Su fuerte estímulo e inclinación política condujeron a un crecimiento explosivo de la población de la Tierra y en The Reach, Crownlands, Riverlands y otras áreas, convirtiéndolos en el grupo étnico dominante e ineludible. En cambio, los Liseno, a quienes también se alentó a inmigrar, preferían el disfrute y los estilos de vida extravagantes, por lo que sus cifras de inmigración fueron menos de una décima parte de las de los Yeelanders. Esta diferencia en la composición demográfica también se reflejó en los reinos gobernados por los distintos niños. Las regiones de la Fortaleza de la Conquista y la Tercera Hija, gobernadas por los descendientes de Janice, prosperaron económicamente gracias a la diligencia de los Yeelanders. El reino de Valiria, gobernado por los descendientes de Helena, fue un poco más difícil. Aunque también estaba poblada predominantemente por habitantes de las tierras Yi, la mayoría de los inmigrantes de las tierras Yi todavía preferían las tierras fértiles de la Tercera Hija y los Siete Reinos, lo que hacía de Valiria más un lugar de reunión para comerciantes. Para mantener la paz y la coordinación entre los muchos reinos conectados por su linaje, Liu Qian estableció el Consejo Imperial en la Puerta del Mar de Jade, que custodiaba las rutas marítimas entre Oriente y Occidente. Los gobernantes de los distintos reinos proyectaban sus imágenes a través de velas de cristal de dragón especialmente fabricadas para consultar regularmente sobre los asuntos que allí ocurrían. En cuanto al propio Liu Qian, estaba feliz de desprenderse de las responsabilidades mundanas, disfrutando genuinamente de una vida despreocupada, casi divina, volviéndose un gerente que no interviene. En este día, el sol calentaba y la brisa del mar era suave. En una pintoresca isla privada al sur de la península Valiria, el tiempo parecía haberse detenido. Liu Qian estaba apoyado en un suave sofá en el jardín. Su apariencia era exactamente la misma que cuando estableció el imperio del amanecer décadas atrás. Todavía era joven y guapo. Solo sus ojos profundos contenían estrellas que el tiempo no podía borrar. Bajo su protección mágica, sus reinas e incluso las damas nobles que más tarde le dieron hijos, disfrutaron de eterna juventud y vida. Sus sonrisas aún eran brillantes y el tiempo solo había añadido más compostura y ternura a sus ojos. No muy lejos del jardín había un vasto césped reservado exclusivamente para los dragones gigantes. Las antiguas crías de dragón ahora se habían convertido en bestias colosales que oscurecían el cielo y el sol. El más importante entre ellos era naturalmente Blood Dance, cuya longitud corporal excedía los 300 pies, sus escamas carmesí parecían lava fluyendo bajo el sol, inmensamente majestuosas. A su lado, Gostenberg, que lo había alcanzado más tarde, no era de ninguna manera inferior. Este dragón gigante de color negro era comparable en tamaño a Blood Dance. Cascada plateada, sombra del crepúsculo, humo gris, corazón de mar y otros dragones gigantes se elevaban y jugaban a su alrededor, ocasionalmente emitiendo rugidos de dragón que hacían temblar la tierra y, a veces, persiguiéndose unos a otros en las nubes. Las damas observaron a estas bestias colosales, que eran como una familia, jugando alrededor, y sonrisas cálidas y cómplices aparecieron en sus caras. Liu Qian estaba charlando con sus reinas en el jardín, disfrutando de esta eterna tranquilidad. De repente, frunció el ceño ligeramente y miró hacia el cielo despejado e infinito. Su percepción penetró la barrera del universo material, captando extrañas fluctuaciones provenientes de más allá del vacío distante. ¿Qué es? La observadora Daenerys notó su distracción momentánea y preguntó en voz baja. Liu Qian apartó la mirada y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No es nada, solo algunos movimientos interesantes fuera del universo. Iré a echar un vistazo y vuelvo enseguida. Antes de que su voz se desvaneciera, ya había dado un paso, su figura de repente se desdibujó en el patio y al momento siguiente, apareció directamente más allá de la órbita del planeta. La luz de las estrellas convergió y apareció la verdadera forma masiva del dragón forjador de estrellas, su cuerpo fluía con el poder de leyes que eran incluso más profundas que décadas atrás. Gloria de la cúpula estelar. El cuerpo del dragón se transformó en un rayo de luz que atravesó el mar estrellado, alcanzando el limitante universo en un instante. Era un vacío caótico, donde la membrana cósmica actuaba como una barrera que temblaba suavemente, separando la prosperidad interna de lo desconocido externo. Y justo más allá de esa membrana, Liu Qian vio la fuente del llamado. Una silueta colosal de luz azul. Su gran tamaño era casi comparable a su cuerpo de dragón forjador de estrellas. El contorno de esa silueta era inconfundiblemente un dragón gigante. Estaba compuesto de innumerables estrellas centelleantes, nebulosas arremolinadas y brillantes cúmulos estelares, como si un universo entero se hubiera condensado en su piel.
Sobre su cabeza llevaba una corona que emitía una luz blanca suave pero majestuosa. El forjador de estrellas, Aurelion Sol. El corazón de Liu Qian tembló y al instante reconoció esta antigua existencia, que compartía el mismo origen de poder que él, pero provenía de otro universo. Justo cuando Liu Qian estaba observando a la otra parte. La voz profunda y resonante de Aurelion Sol, aparentemente formada por la resonancia de innumerables estrellas, también penetró la membrana cósmica y resonó directamente en el mar de la conciencia de Liu Qian. Gran Rey Dragón Estelar, siento el aura inmensa de su dominio sobre este universo, ¿puedo preguntar su nombre? Su voz tenía un matiz de fatiga, pero también contenía una antigua majestuosidad. Liu Qian podía sentir que la otra parte no tenía mala voluntad, sino más bien una especie de urgencia derivada de estar atrapada en un aprieto. Respondió con calma, su voz también atravesando la barrera cósmica. Mi nombre es Liu Qian. Liu Qian, gran pariente. La voz de Aurelion Sol se volvió urgente. Percibo tu fuerza y tu libertad. Te lo ruego, ¿podrías venir al universo donde estoy y ayudarme a escapar? He sido aprisionado por esos astutos aspectos de Runaterra, y me han robado y atado mi poder. Sus palabras se detuvieron de repente, como si se hubiera dado cuenta de algo, y preguntó con gran confusión. Espera, ¿por qué tu nombre es tan extraño? ¿Acaso eres de Jonia? Liu Qian observó al forjador de estrellas, un poco desesperado e incluso con cierta ingenuidad, y no pudo evitar sentir una extraña diversión. Se rió y respondió. De hecho soy de la Jonia que mencionaste y tengo rango bronce en el servidor 1. El fin.